aquí en este matinal, siempre juntos, 7 de abril, Día Mundial de la Salud, y tuvimos un fin de semana bastante deportivo aquí en la región del Biobío, con más de 4.000 personas en el Parque Bicentenario que desplegaron sus talentos en el área deportiva. Sí, Williams. Una de las tantas actividades deportivas, porque tuvimos de todo, tuvimos fútbol, lo decía también, street basketball, básquetbol de calle, que se realizó en varios puntos. También hubo básquetbol, varones y damas en la Casa del Deporte, la corrida, diversas actividades en todo el país. La temperatura era agradable, entonces llamaba en este sentido a correr. Estuvo el cambio de hora también, otra de las temáticas también a seguir desarrollando en este matinal, siempre juntos. Recuerden, en esta hora solo informaciones, pero desarrollándolas en profundidad. Así es, y en este día lunes de la salud, que está dedicado, ¿cierto?, para hablar sobre diversas temáticas que vamos a profundizar también con profesionales de la salud, y por lo mismo queríamos también que tú te sumes y por supuesto te cuides en este día donde la salud va a ser protagonista en nuestra edición de matinal del día lunes 7 de abril. Oye, y vamos a tener al parecer temperatura bastante baja. Yo estoy viendo aquí esta imagen que es del sector Nonguén, ¿cierto? Universidad del Biobío. ¿Ese es producto de la cámara o es bruma, neblina? ¿Qué es? Me parece que es como neblina. Bueno, ya se está percibiendo el verano-otoño, el verano-otoño, pero ya lo estamos viendo ya en las cámaras de la Unidad de Control de Tránsito, que el invierno está llegando, el otoño también llega a nuestra ciudad, pero los desplazamientos han sido bastante expeditos, debo decirlo. Este día lunes no había tanto taco. Vamos a ver más rato cuando pinchemos las cámaras de la ruta 160, sí, eso es así. Yo creo que eso también tiene que ver, quizás seguramente porque estamos en las cercanías del río Andalién. Quizás eso también afecta directamente a esta bruma, neblina que estamos viendo. Saludamos a la gente que nos ve en Nonguén, en Palomares, en Los Lirios, que nos está viendo desde muy temprano, Pamela Castillo. Oye, saludar también a todas las personas que nos saludaron por el aniversario también de TVU a través de las diversas multiplataformas, su saludito en Facebook, en YouTube, en el Instagram también, sí. Así que muchas gracias a cada uno de ustedes. Y acá estamos revisando la Organización Panamericana de la Salud, quien tiene obviamente una nota vinculada a lo que estamos hablando, porque comienzos saludables, futuros esperanzadores, 7 de abril 2025, Día Mundial de la Salud, que dará inicio, ¿cierto?, a una campaña de 1 año de duración sobre la salud materna y también del recién nacido, Williams. Sí, contexto ideal para seguir desarrollando cuando tenemos dificultades en el tema del virus de influenza. Hay una circulación bastante alta en este sentido. Parte de esas temáticas también la vamos a estar desarrollando en el matinal y también en el departamento de prensa, precisamente con Carlitos Quintana, que hace poquito nos estaba informando de las 8:30 de la mañana. ¿Tú practicas deporte? Sí. Porque eso es. Pero debo decir que tuve una disminución un poco de este año, porque el año pasado estaba como mucho más fitness y este año debo decir que bajé un poco mi cuota deportiva y tengo una deuda pendiente. No sé si ustedes también ahí tendrán ese tema, el ciclismo me gusta. Ah, qué bueno, porque hablar de salud es hablar también de deporte. Ahora, no se trata tampoco de salir a correr de buena a primera, bien importante el trabajo de los kinesiólogos, traumatólogos, fisiatras, para salir a correr. Y esto fue un total éxito, esta corrida que se realizó este fin de semana acá en el Parque Bicentenario de Concepción. Más de 4.000 personas celebraron el Día Nacional del Deporte, ¿cierto?, desde el Parque Bicentenario, donde estuvo ahí nuestro querido director de contenidos también, Edgardo Vargas. Ah, ¿estuvo ahí? ¿Corriendo? Animando. Sí, estuvo animando. ¿Corriendo? También. No sé si corriendo, pero estuvo animando. Bueno, ahí vemos algunas de las autoridades también que estuvieron presentes en esta conmemoración del Día Nacional del Deporte. El evento se realizó también en forma simultánea en las 16 regiones del país. O sea, todo Chile realizando deporte. Ustedes como lo ven en pantalla, las familias conglomeradas, contentas, ¿cierto?, en un día que yo creo que acompañó. Un día fresco, nublado. Medio nublado, sí. Oye, buena música para hablar de deporte, Miguel Bosé. Miguel Bosé, buen tema. Oye, sí, pues es importante cómo estas corridas han crecido, y harto en el último tiempo. Y lo otro bien importante es que para quienes practican este deporte también, las camisetas se regalan, también no tan solo está la corrida, hay eventos que van, exacto, activaciones, muchas veces, algunas veces culturales, bandas que van tocando, están los puntos de hidratación. Yo alguna vez corrí varias corridas
valga la redundancia, pero obviamente ya las rodillas no dan para más, así que lo veo nomás y lo informo. Mira, lo importante es generar actividad física o cambiar la rutina de nuestro día a día. Por ejemplo... Entré leña ayer, ¿eso en sirve? vez de subir la escalera mecánica, subamos la escalera. Oye, entré leña ayer, pues eso ayuda, ¿o no? ¿Qué cosa? Entré leña, leña. Claro, ya, eso es. Leña, mira. Por ejemplo, la caminata que nosotros muchas veces hacemos desde el foro de la Universidad de Concepción hasta el canal, ya es un cambio. ¿Qué está haciendo usted en ese cambio de rutina? Coméntenos también a través de nuestro WhatsApp para que vayamos conversando en este día que está dedicado a la salud, donde la actividad física está muy relacionada por estar mejor a nivel de nuestro bienestar también. Sí, estamos hablando de deporte, sigamos hablando de deporte, hablemos ahora del básquetbol, que también tuvo una jornada bien importante ligado absolutamente al tema del deporte el fin de semana. Yo tuve la oportunidad de ver el partido de básquetbol femenino de la U de Conce. Tú fuiste, vibrante ese partido. La verdad que estuvimos diciendo ¿Sí? que era entrada liberada y funcionó perfectamente. Se llenó la casa del deporte, sobre todo cuando ya se estaba en el segundo cuarto. Mucha gente aplaudiendo a las representantes locales y también les fue bien a los varones. Entonces tuvimos un fin de semana de aquello para destacar el trabajo del profesor Gómez también y también de la dirigida de Patricio Fernández en el básquetbol femenino. Triunfaron ante un Payaco que tuvo un muy buen nivel. Segundo cuarto y estaba todo absolutamente nivelado. Bárbara Cusillo tuvo una problemática en ese sentido, tuvo un corte en su ojo izquierdo, en la zona baja de la ceja, que requirió asistencia. Pero aún así, en el último cuarto, con la problemática de la visión, lanzó un triple. Que dejó impactado a todos. Pero de hecho, mira, usted lo está viendo en las complejo. imágenes también acá, al Seba Carrasco, que ha hecho una campaña pero impecable. Y ahí también destacar a Cata Valenzuela, ellos son pololos también. Ah, no sabía. Sí, ¿ven? El básquetbol excelente. también genera historias de amor positiva. Así que tremendas campañas que han hecho los dos también desde sus equipos. Sí. Y destacar, claro, y ahí estamos viendo a las damas en este partido con Payaco, que tuvo una ex seleccionada nacional, que está por acá, de apellido Gómez. Qué buen apellido Gómez, ¿ah? Como referente. No, partido súper apretado, vibrante y el público... mira, el partido perfectamente se pudo haber perdido, pero en los últimos dos cuartos la estrategia de Pato Fernández, de el mismo, de la Sofi que está ahí, Sofi Fernández, la Bárbara Cusiño, la nueva refuerzo que la tuvimos acá, Argentina, una base alero de muy buena dinámica, muy rápida en las transiciones, que también cuando estaba el partido muy complejo, se alzó también como una figura. Así que vaya usted, asista a este tipo de encuentros en esta casa del deporte que se llenó absolutamente, estuvo entretenido, porque también habían otros encuentros que se estaban disputando en el otro gimnasio en materia de voleibol, donde el dirigido, el profe Juan Ignacio Armoa, está haciendo muy bien las cosas. Y me creo que con él vamos a estar conversando en el multiverso tipo de las dos. ¿Y a quién le voy a preguntar cómo estuvo ese partido de nuestra querida Constanza Sarki, también que se une, por supuesto, a nuestra edición de día lunes? Qué hermosa te ves, ¿sabes? Ay, a ver, por muchas favor, gracias. Aquí con toda la energía de un día lunes, donde la información obviamente es muy necesaria para nosotros como medio de comunicación. Saludamos a todas las personas que se van, ¿cierto?, incorporando a TVU Televisión en toda esta ruta, donde los días lunes, por sobre todo, hablamos de salud, pero de muchas informaciones relevantes, ¿verdad? Entre ellas esta, que hay que destacar el básquetbol femenino. Tenemos referentes nacionales que han cruzado nuestras fronteras y que son referenciadas a nivel continental. Bárbara Cusillo un ejemplo. Lamentablemente Vania Vega se fue del equipo, que era también una gran líder, y el partido estuvo muy vibrante, ¿verdad? Y desde muy temprano en un ambiente súper familiar. Entonces eso también ayuda, se escucha buena música en los lapsos, en los tiempos. Entonces, así que una buena instancia para acercarse al deporte a través del básquetbol femenino y el masculino. Así que apoya ambos intentos. ¿Ah? Willy, aquí tenemos la experiencia vibrante de lo que es tu trayectoria también al ir siempre a estos partidos, los días domingos, fin de semana. ¿Cómo lo vives tú la experiencia con tu hijo? El ambiente es familiar. Ahí nos encontramos con el profe Armoa, con la directora de la DICE, con Cecilia, y así varias actividades universitarias, amigos también. Y yo sigo el básquetbol, desde el básquetbol era Dimayor y lo transmitíamos como canal. En ese año que estuve trabajando yo acá, yo creo que fue una de las últimas experiencias del canal para transmitir esta Dimayor, que ahora es la liga, es distinta.
Entonces, no, y es lindo el básquetbol, es súper dinámico. Oye, y algo importante que fue entrada liberada, o sea que sin duda promueve que las familias, ¿cierto?, sean espectadoras de estos eventos deportivos que ocurren en la región, donde somos un referente no solamente regional, sino también a nivel nacional, y que sin duda motiva a las personas a seguir apoyando, ¿cierto?, a nuestra Universidad de Concepción y sobre todo a estos equipos y estos talentos juveniles que tienen mucho que decir todavía. Y además que sabes que hay muy buena relación también con los medios y de ellas con los niños y las niñas. Cuando se acercan para alguna fotografía, ellas en ningún caso como que se alejan y no quieren, no, al contrario, entienden también el rol social que cumplen. Así es, y vamos a cambiar radicalmente de tema, ¿verdad?, a la búsqueda. Todavía seguimos en este 8º día de la búsqueda, ¿verdad?, de los pescadores. Aquí desde el diario Concepción tenemos la oportunidad de ir conectando con esta información desde el día domingo pasado, ¿verdad? Se exige extensión en la búsqueda y creación de una comisión investigadora tras la desaparición de pescadores en Coronel. El alcalde de Constitución se reunió en el Biobío con parlamentarios para determinar el curso jurídico justamente de este caso. Demandan compensaciones y transparencia por parte de las industriales, Willy, una temática que nos tiene exactamente bastante en ascuas con respecto, ¿cierto?, a todo lo que ha ido aconteciendo ya a 8 días, ¿verdad?, de esta problemática que hemos ido también visibilizando como medios de comunicación de la Universidad de Concepción. Bueno, el fin de semana, trabajo de reporteo también de Carlos Quintana, que Carlos se ha dedicado esta semana, junto con nuestro equipo, no tan solo a visibilizar esto, también hay una nota que da cuenta de las complejidades en el sector de Los Rojas, en Coronel Colegas. Fue a eso de las 2 de la mañana donde la lancha pesquera artesanal Bruma se perdió rastro el día, ¿cierto?, domingo 30 de marzo en las costas de Coronel, lo que sin duda han sido días de bastante búsqueda por parte, ¿cierto?, de las autoridades marítimas. Los familiares han transitado momentos de angustia, de dolor. En un momento hubo una esperanza cuando se mencionaba que la balsa de emergencia se había activado, lamentablemente se encontró cerrada. Sin duda son informaciones que día a día nos conmueven y sobre todo es una noticia devastadora para toda la pesca artesanal en nuestro país, considerando que tenemos más de 467 caletas en Chile y que sin duda también reflejan esta importante actividad económica para nuestro país. Y aquí yo creo que hay que hacer un llamado también importante a las autoridades o sea, ha pasado 8 días aproximadamente y recién ahora está esta comisión investigadora. Yo creo que ya hay que empezar un poco a accionar de manera más rápida frente a lo que está ocurriendo, porque los familiares necesitan tener respuestas de lo que pasó. Sí, bueno, a la par que ocurría esto el fin de semana, también los parlamentarios de la región del Maule también se reunieron con el delegado de la delegación de la región del Maule, casi buscando casi en la misma línea, y se va avanzando en acciones legales también. Recuerdo que el año pasado nosotros anticipamos esto en un despacho en vivo desde el lugar, y después ya se avanzó se hablaba de una acción legal, de una demanda. Bueno, en definitiva eso se tradujo en una querella, y el fin de semana se siguieron encontrando restos. Estamos a la espera también desde muy temprano, estamos conectados con la Gobernación Marítima de Talcahuano para conocer de alguna directriz en este sentido, si hay o no, que es algo extraoficial, nuevas, ¿cómo te voy a decir? Nuevos restos que hayan sido encontrados en la última hora para confirmar ese tema. Lo importante es ir con la fuente directa, en este caso la Gobernación Marítima de Talcahuano, y hasta hace un poquito de rato atrás no habíamos tenido una comunicación directa. Y en el medio está esto, está la acción legal, la diligencia emanada hacia la PDI por parte de la Fiscalía, quien lleva esta investigación. Veamos si va avanzando todo esto, nos vamos a encontrar quizás en la próxima semana, sí o no, con eventuales formalizaciones de cargo. Recuerden que las personas no han sido halladas todavía, se mantiene la secreta esperanza de encontrarlo. Entonces, este es el gran tema, porque claro, dices tú, la familia, yo no sé si la familia, sería bueno que así fuera, estuvieran recibiendo algún tipo de contención psicológica, en una situación muy compleja, traumática que están viviendo. Hemos conocido una serie de historias de vida de los pescadores que eran tripulantes de esta embarcación desde que nos enteramos el domingo pasado, precisamente el domingo pasado, pero el domingo de la semana antepasada, de este accidente. Sí, y bueno, y cambiamos también a TVU Televisión, ¿cierto? Nuestro canal donde también vamos generando la revelación de este último audio del patrón justamente de la lancha Bruma antes de la desaparición, un audio enviado, ¿cierto?,
por José Luis Medé, el patrón de la lancha Bruma, fue revelado este domingo, registro que se ha convertido obviamente en una posible pieza clave en la investigación de la desaparición, ¿cierto?, de estos 7 pescadores en Coronel el domingo pasado. Este mensaje de voz fue enviado a su padre pasadas las 15:30 horas el día sábado 30 de marzo, antes del accidente que mantiene obviamente a todo el país, ¿cierto?, en vilo. Respecto a la investigación se ha comunicado, ¿cierto?, este hallazgo de restos también de pintura pertenecientes al Bruma, mientras que Claudia Vallejo, representante de las familias de los 7 pescadores desaparecidos, confirmó que se encontraron estos trozos también en la bodega de la embarcación. Son piezas claves dentro de la investigación, primeramente este audio y también todo lo que se ha ido tejiendo por parte, ¿cierto?, de los distintos equipos de investigación durante estos 8 días, Willy, de búsqueda. Sí, este fue un audio que también lo dio a conocer el canal Mega y da a conocer de las condiciones en las cuales se encontraban al parecer en el área. Recuerden que esto fue, como dices tú, 3:30 de la tarde y el accidente habría ocurrido cerca de las 2 de la mañana aproximadamente. También se dieron a conocer los puntos de unión o cómo es el trazado de ambas embarcaciones, ahora de la Cobra y el Bruma, y cómo en un punto impactan al parecer. Y al parecer también habría un cambio en las velocidades del Cobra. De 11 nudos bajaron a 6. Bajaron a 6. Entonces hay varias en este sentido antecedentes que se van entregando, que va entregando la Armada y que tiene, ya lo está haciendo hace ya bastante tiempo, con toma de testimonio de los tripulantes del Cobra a la Fiscalía. Y lugurar más allá de eso es solo generar algún tipo de daño directamente hacia las familias que lo están pasando bastante mal. Vamos a ver si la Fiscalía hoy entrega algún nuevo pronunciamiento. La semana pasada hicieron un punto de prensa. El fiscal jefe de Coronel, que está a cargo de la diligencia. Ya han pasado varios días sobre esta temática. Lamentablemente la región otra vez tuvo un accidente en alta mar. Ya tuvimos uno en Talcahuano, donde gran parte de los tripulantes de la nave resultaron fallecidos. Esto fue frente a las costas de San Vicente. Y hemos conocido de esta historia, de esta fotografía, también de cómo ellos estaban trabajando en alta mar. Era un grupo muy alegre, lo que hemos ido conociendo a través del trabajo de redes, de los propios familiares que también han instalado esta fotografía, que cada noche instalan velitas. También hay embarcaciones de Constitución, han zarpado la semana pasada, zarparon en apoyo acá de los familiares. Situación súper compleja la que se está viviendo. Sin duda una tragedia devastadora, no solamente para la región del Biobío y para la región del Maule, sino una tragedia para el país, considerando la gran cantidad de caletas, como mencionábamos, que están reconocidas por la subpesca. Me parece que ahora son 467 que son reconocidas por la subpesca, 12.000 embarcaciones, 92.000 pescadores artesanales inscritos. De hecho, por lo mismo nosotros como medio de comunicación, a través también del trabajo que ha hecho todo el equipo de prensa, estuvimos en Caleta Los Rojas con Rosendo Arroyo, presidente también de la Asociación de Pescadores Artesanales, quien comentó básicamente las condiciones en las que viven ellos, y esta sin duda tragedia viene a visibilizar las brechas que existen en materia de infraestructura, en materia de seguridad, y ahí es donde se tiene que poner el foco por parte de las autoridades. Ellos son representantes de las regiones de nuestro país, por lo mismo también esta comisión investigadora tiene que entregar, más allá de la reflexión, tiene que entregar resultados clave en lo que ocurrió obviamente con los pescadores artesanales, pero más allá de eso también poder generar políticas que garanticen la seguridad de la pesca artesanal en Chile. Sí, el viernes estuvimos hablando con el diputado ecologista Félix González sobre el fraccionamiento de la pesca. El sábado en el Conecto también estuvimos con representantes de la pesca artesanal. En el último tiempo, a raíz de este accidente, Blumar ha hecho una declaración con el apoyo tecnológico. Los pescadores industriales del Biobío, de momento, al menos mediáticamente, no sé si han elevado algún tipo de información. Sería bueno también conocer tu perspectiva con respecto, pensando en este tipo, porque este tipo de casos reabren los debates en materia de seguridad. Las necesidades que fueron súper visibles a través de esta nota que hicimos en Los Rojas. Las dificultades en alta mar, quienes hemos estado reporteando en alta mar y que no somos pescadores, nos damos cuenta de las dificultades, de cómo se trabaja en este sentido. Hay jornadas de repente o épocas de veda, lo que significa que X producto no se puede extraer, lo que afecta directamente también a las economías de todos los pescadores. Somos una zona que regularmente tiene lluvia, lo que implica que los puertos están cerrados. De hecho, este miércoles y jueves va a llover. Entonces, las condiciones climáticas, que fue una de las cosas que estamos preguntando a la Gobernación Marítima, a ver cómo van a afectar o no en las búsquedas.
Vamos a ver de qué intensidad van a ser las lluvias el miércoles y jueves. Ojalá eso no entorpezca el trabajo, ya sea aéreo, marítimo o con estos robots a distancia que buscan detectar algún tipo de resto a 300 metros de profundidad. Entonces, claro que es una discusión muy amplia esta temática. Yo lo que le lamento es que entre pescadores industriales y artesanales, no este accidente, mucho más allá, ha habido como faltas de consenso, de puntos de reunión, lo mismo también los parlamentarios y parlamentarias. Ahí hay que ir avanzando bastante. Sí. Lo de la ley de pesca se viene hablando hace ¿cuánto tiempo? La ley Longueira que no funcionó para nada. Entonces está esta nueva ley de pesca que la lanzó el presidente Gabriel Boric, y me acuerdo patente que cuando estaba lanzando estábamos en vivo desde el canal y lanzamos completo. Y las reacciones no se dejaron estar de inmediato, de molestia en algunos casos por los pescadores industriales del Biobío. Y así, es parte del contexto país bajo el cual se desarrolla este accidente. Sí, otras informaciones que son relevantes también son las posturas de quienes van encabezando también las investigaciones. Y, por ejemplo, en este caso el alcalde de Constitución, Carlos Valenzuela, indica una de las decisiones que obviamente se van a plantear dentro de toda esta problemática es hacer parte de esta querella criminal, ¿cierto?, de la que se ha hablado, ¿cierto? Aquí se tiene que transparentar todo. Esto no puede quedar como un caso más. O sea, son 7 familias que hoy día tienen de luto a una comuna entera. ¿Qué es lo que va a pasar posteriormente y de qué manera se va a ir realizando toda esta investigación? ¿Verdad? Se han cometido errores garrafales dentro de lo que es la investigación, la desorganización, ¿verdad?, por parte de personas efectivamente que son cruciales a la hora también de ir comentando lo que pasó en esta problemática, como la entrega obviamente de una información errada, una información que muchas veces se va entrecruzando y que se condice muchas veces con la información real. Y creo que la forma en que se ha transmitido la información ha provocado mucha mentira. Eso lo dice el alcalde de Constitución. El alcalde, exactamente, el alcalde. Esas son algunas de las palabras que son decidoras a la hora de toda esta investigación, incluso fake news. Muchas veces se está desinformando a través de informaciones que son erradas en redes sociales, y eso obviamente ha provocado que la gente se desinforme más que informe. Entonces, a ser muy cauteloso con respecto a la investigación. Esas son parte de las palabras del alcalde de Constitución, Carlos Valenzuela. Sí. Recordar que aquí hay también por parte del Cobra, que está compuesto por 18 tripulantes, hay un tripulante que se encuentra desaparecido. Aún no tenemos noticias respecto de lo que ocurre en relación a este tema, y por lo mismo es una noticia que está en desarrollo. Vamos a ver si el día de hoy podemos tener también nuevas novedades en esta materia, y obviamente enviar un gran abrazo fraterno a cada uno de los familiares que se encuentran acá. Hablábamos aproximadamente de 35. De Juan Sangüesa, propiamente tal, ¿no? Que es obviamente una de las personas testigos que está siendo buscado hoy día. Un grupo de especialistas de la Brigada de Homicidios de Coronel está a cargo de esta búsqueda, ¿verdad?, que quien debía declarar el día viernes pasado. Sin embargo, su familia reportó la desaparición de esta persona, así que también es una lista crucial dentro de lo que es esta investigación. Sí, vamos a ver, repito, las próximas horas son claves. Vamos a ver si emana algún tipo de pronunciamiento por parte de la Fiscalía. Ya emitieron un comunicado oportunamente a poco tiempo de ocurrir, de saberse mediáticamente de este accidente. Estamos pendientes también de lo que está pasando en la región del Maule. Vayan a nuestra edición central de TV Noticias de hoy, de las 20 horas, y se va a encontrar con esta temática. Cambiamos de tema. Importante figura, van a haber una serie de actividades, la vemos acá, en todo el país, y tienen que ver con los 136 años del natalicio de Gabriela Mistral, y se conmemora un año más de que se le entregó el Nobel. Hay una obra de teatro que se está estrenando en Santiago también y que habla buena parte de la vida de Gabriela Mistral. Un ícono en las artes, en la cultura latinoamericana, continental y global, reconocida en todo el mundo. Celebraciones por los 80 años de este Premio Nobel de Gabriela Mistral, donde el gobierno también destacó que se trata de un hito totalmente ciudadano y que este homenaje está a la altura de lo que significa la poeta, y no solo para la región, sino para el país y el mundo. Una mujer que fue rupturista, que en esa época, sin duda, hablar de empoderamiento, ¿cierto? Y muchas veces era algo prohibido, y ella sin duda rompió esquema y es un modelo de inspiración para todas las mujeres de nuestro país y el mundo. Sí, si podemos bajar en el scroll abajo, está la actividad a desarrollarse de este documento, donde se puede informar en este sentido en detalle. Abajito, hacia el final,
para que podamos necesitar informar a la gente y se pueda encontrar detalles hacia abajo, es en el último renglón o párrafo. Así es, será una celebración con mucho color, con niños, con alegría, con felicidad. Será un hito no solamente regional, sino que también nacional, y por eso vamos a tener la presencia, obviamente, de la ministra y todas las personas que van a ir formando parte, ¿cierto?, de este hito en este nuevo aniversario. El 7 de abril de 1889 nace, y esta jornada, obviamente, desde las 18 horas será el turno, ¿cierto?, de estas exposiciones poéticas y distintas actividades que se van a ir presentando para poder conmemorar, ¿verdad?, el cumpleaños de una de las grandes poetisas, activistas, ¿cierto?, y artista, profesora también, sí. Que como bien dice Pame, fue rupturista en aquella época donde era mucho más difícil también dedicarse al arte y tratar de ser distintas, muchas veces como mujeres artistas. Así que vamos a seguir muy de cerca también todas las actividades que se vayan generando en este 7 de abril, donde conmemoramos un nuevo cumpleaños de Gabriela Mistral. Sí, mira, la primera actividad es un poco ratito más, a las 10 de la mañana, cuando se desarrolla este seminario que estaba nombrando la Constanza, La patria chiquita en la hora mistraliana. Lo decías tú, rupturista, en un área también en discusiones de género que no se daban en esa época en particular. Fue un trabajo bien importante el de ella. Mira, estamos viendo fotografías que dan cuenta precisamente de Gabriela Mistral, nacida en Vicuña, que crecieron a la par en cuanto a figuras y a repercusiones a Pablo Neruda. Desde otra perspectiva, absolutamente. Después se conocieron una serie de detalles de Pablo Neruda que la gente también desconocía. Lo importante de este tipo de actividades es una serie de artículos que vamos a ir revisando ahora, que dan cuenta precisamente de las actividades, de dónde se van a desarrollar, de los hitos de Gabriela Mistral. Ahí tenemos también en nuestra pauta de noticias también los hitos para que podamos revisándolos, porque son varios, de repente uno no los visibiliza, el desarrollo de la obra, el legado, y cómo a través de este legado también se crean identidades globales. Vamos a revisar, mira, están las repercusiones también porque son portales internacionales, Pamela Castillo. Así es, porque estamos celebrando los 80 años del Premio Nobel, ¿cierto?, de Gabriela Mistral, y qué mejor que hacerlo también desde regiones, saludar a toda la comuna de Vicuña también, que tenemos muchos que se conectan a través de la multiplataforma y que sin duda el día de hoy es un día especial para ellos porque hay muchas actividades, ¿cierto?, en torno a lo que está ocurriendo con las jornadas que están dedicadas a Gabriela Mistral, porque su legado también como escritora, como pedagoga. ¿Quién no se aprendió algún poema de Gabriela Mistral cuando estaba en el colegio, ¿cierto? Era parte como de lo tradicional. A ver tú, Pamela Castillo. Piececitos, ya no me hagan porque me voy a quedar. Piececitos de niño. Piececitos de niño, ¿viste? Sí. Piececitos de niño es el nombre. Azuloso de frío. Exacto. ¿Viste? Que quién no se recuerda esa maravillosa frase de Gabriela Mistral, y que el día de hoy también estamos relevando parte de su historia, de su infancia. Por ejemplo, mira, el 7 de abril, donde ella nació hace poquito, también que estuvo de cumpleaños, en la casa también de su abuela materna, Lucía Rojas Miranda, ubicada en calle Maipú, número 759 en Vicuña. Así es. El recuerdo también de la escritora se va encontrando resguardado en algunas colecciones, ¿verdad?, de distintos fondos fotográficos y que nos hacen revelar la historia, la vida y todo el talento, ¿cierto?, que desde pequeña ella empezaba a visualizar dentro de lo que tiene que ver, ¿cierto?, con la creatividad. Recordar que en 1945 ella recibe el Premio Nobel de Literatura cuando se convirtió obviamente en la primera mujer en Iberoamérica, ¿cierto?, con este nombramiento tan importante de lo que es el Premio Nobel. Hablar de Lucila Godoy Alcayá como obviamente una mujer reconocida, poetisa, diplomática, profesora y también pedagoga chilena, que sin duda queda en la historia de lo que es, ¿cierto?, la mujer chilena aguerrida en aquella época. Obviamente se sigue con ese legado tan importante, ¿cierto?, para las nuevas generaciones que siguen disfrutando, ¿verdad?, de su poesía. Yo decía, una vida compleja la de Gabriela. Mira lo que se marca en 1892, cuando Lucila tenía 3 años, su padre abandonó a la familia. Belina fue nombrada maestra en la Escuela Rural de Montegrande y vivió en la casa de la escuela junto a su madre y hermana. Los 8 años que permanecieron ellas allí, Lucía aprendió a leer y a escribir. Mira, 8 años. Y se familiarizó con la naturaleza, hizo especies. Parte de la historia de Gabriela Mistral. ¿Sabes que a la hora de buscar ayer material, hay mucho material de ella? No tan solo desde acá, desde Chile, notas, reportajes, fotografías maravillosas que dan cuenta, por ejemplo, de esto. Estamos mostrando imágenes que dan cuenta del museo,
en una obra que va cada día resaltándose. Mira, por ejemplo, acá bastante. estamos mostrando imágenes de la primera comunión de Gabriela Mistral en lo que es el museo, parte de sus cartas, de su historia. Ella, como mencionaba la Conci, fue una gran diplomática. Mira, acá dice en Lima, Perú, el 17 de enero de 1957 es que está vinculada esa bandera, un recorrido también que realizamos a través de las imágenes y que sin duda refleja el impacto que tuvo en todo el país y sobre todo en la educación. Ella hablaba mucho de la importancia de desarrollar todas estas habilidades en los niños, en las niñas, los adolescentes, y qué mejor que ese legado hasta el día de hoy sigue traspasando generación tras generación. Así es. Así que un día como hoy nace Gabriela y qué bueno que exista la posibilidad de distintas actividades que nos hagan comprender todo el legado, cierto, que ella deja y que obviamente va a quedar marcado en la historia dentro de lo que es nuestro país y todo este trabajo tan importante que se vivió y se visualizó como poetisa, ¿verdad? Y como todo lo completo dentro de su trabajo como mujer y como y para, ¿cierto?, nuestro género. Sí. Cambiamos de tema, vamos con, lo decía yo, el tema de las lluvias. Este miércoles y jueves hubo reuniones en la provincia de Biobío, en una zona que lamentablemente siempre es muy azotada por los eventos meteorológicos. Alto Biobío, Los Ángeles, yo me acuerdo los temporales del 2005, 2004, que la zona de Nacimiento, Los Ángeles, el sector La Suerte, incluso hubo personas desaparecidas. Bueno, se tomaron en ese sentido cartas en el asunto, se está visorando y planeando en ese sentido, anticipando los escenarios con los cuales nos podemos encontrar. Se presentaron 45 medidas y esto tiene que ver con el trabajo importante entre las empresas de distribución eléctrica, en las propias autoridades, ¿para qué? Para garantizar el consumo de energía cuando ocurren este tipo de eventos. Recuerden, tenemos como marco este blackout que ocurrió y que ayudó en este sentido a reabrir el debate y las discusiones para las mejoras en esta área. Entonces, la provincia de Biobío se realizó esta reunión y, como te decía yo, son 45 planes de contingencia destinados a garantizar la continuidad del suministro y la seguridad de la comunidad con una inversión que supera los 2.270 millones de pesos. Así es que este comité también de gestión de riesgo estuvo encabezado por el delegado presidencial del Biobío, Javier Fuchlocher, voy a ver si está ahí correcto de la pronunciación de su apellido, y básicamente estas medidas vienen a realizar un trabajo colaborativo entre Senapred, la comunidad y por supuesto todas las compañías eléctricas en un invierno bastante crudo que se percibió el año pasado, y esperamos que este año no genere tanta contingencia ni tragedia a toda la comunidad. Así es, en un COVID ampliado, entonces, encabezado, como tú bien dices, por el delegado presidencial, se expusieron estas estrategias para fortalecer la respuesta ante las emergencias. La inversión total supera a los 2.270 millones de pesos, ojo Willy, con el objetivo de coordinar acciones preventivas y reforzar la preparación ante eventuales emergencias durante el invierno. Se realiza esta nueva versión del Comité de Gestión de Riesgos de Desastres para la provincia del Biobío. Sí, deberíamos tener un invierno con lo que ha sido, lo que dejaría el fenómeno de la niña, que debería de salir, su impacto fines de abril aproximadamente, que deberíamos tener concentraciones de lluvia muy fuertes en periodos cortos de tiempo. Tenemos como marco una sequía de 13 a 14 años. Entonces esto también se va afectando. Recordemos el cambio climático, estuvimos con el climatólogo Martin Jacques Cooper la semana pasada, precisamente previendo este tipo de escenario. El clima, las dinámicas del clima que son distintas. La temperatura el aumento de las temperaturas del agua, de los océanos, afecta directamente. Hay zonas que antes no eran zonas templadas, que hoy día sí lo son. Y así, ojalá no tengamos un invierno tan crudo. Y el delegado presidencial también del Biobío, quien encabezó este comité, hizo una declaración respecto de lo que significa este plan invierno 2025. Indica que esto ha permitido también conocer los ejes de acción de las empresas, no solo para mantener el suministro eléctrico, sino también para dar soporte. Esto es un tema que es fundamental y que hemos hablado no solamente en el plan invierno, sino también cuando hay corte de suministro de energía, que es los electrodependientes, que ha sido una temática que ha afectado a muchas personas, sobre todo cuando se han presentado estos tipos de contingencias. Así es, Willy. Así que vamos a seguir con todas estas informaciones reveladas en este día lunes, donde realmente tenemos muchísimas cosas que ir aportando a la ciudadanía para mantenerse obviamente al tanto de toda la contingencia necesaria, ¿verdad? Y Willy,
Antes de que vayas, ¿cierto?, a todas las labores necesarias, quiero darte un consejo a ti y a todas las personas que nos están viendo, porque el lavado de la loza y el lavado de todo, ¿cierto?, nuestro hogar es fundamental, así que la invitación extendida a que todos puedan conocer en detalle Giorgio Market, la posibilidad, ¿cierto?, de tener esas lavalosas que estás buscando, de tener todo lo necesario para también tu ropita, que esté todo, ¿cierto?, con ese aroma y esa calidad que estás buscando para esta otoño-invierno 2025. No te olvides entonces de buscar a través de giorgiomarket.cl la alternativa entonces de poder comprar más barato, pero también con toda la calidad, gracias, por ejemplo, a estos productos Atlantic que son insuperables y que obviamente van a ser importantes dentro de tu vida y todo este trabajo que vas realizando para poder tener ordenadito y limpio, ¿cierto?, todos tus espacios. giorgiomarket.cl, más barato imposible. En esta mañana informativa, obviamente también tenemos que extrapolar la conversación a lo que es el contexto internacional, porque Estados Unidos va a aplicar tarifas arancelarias a más de 100 socios comerciales, entre ellos nuestro país, y por lo mismo, para profundizar este tema, el día de hoy queremos hablar con Ariel Llévenes, analista económico, que nos va a explicar todos los detalles, el alcance y el impacto también que tiene para Chile. ¿Cómo estás, Ariel? Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Un agrado siempre estar aquí. Para nosotros siempre es un gusto tener a distintos expertos que nos vayan acompañando y haciendo entender muchas veces que desde lo internacional todo va afectando, ¿cierto?, en cadena a los distintos países. Y por lo mismo sería súper bueno hablar del concepto de tarifas arancelarias. ¿Qué son y de qué manera afecta, ¿cierto?, esta realidad que se está viviendo por parte de Estados Unidos hoy en nuestro país? A ver, para entenderlo haciendo súper simple, es un impuesto que los países cobran a la entrada de productos importados, ¿ya? A todo lo que es producción extranjera y que llega a nuestros países se cobra una suerte de impuesto, una tasa. Dicho eso, la medida de Estados Unidos, a ver, hay que verlo desde distintas aristas. Lo primero es que desde la lógica teórica y conceptual, y también atendiendo a la experiencia acumulada en la humanidad en los últimos años, aparece como una medida bastante extraña y derechamente errónea, toda vez que conforme se ha ido avanzando, nos hemos ido dando cuenta de los beneficios que tiene los mercados libres, ir liberalizando la economía en distintos aspectos, ir generando apertura al comercio internacional. Esto generaba beneficios a todo el mundo, ¿ya? Y por lo tanto esto ya se había producido una suerte de consenso en torno a la importancia de ir liberalizando los mercados y de ir reduciendo progresivamente este tipo de barreras al comercio internacional. Ariel. Eso es lo primero. Lo segundo es que esto llega en un contexto momentáneo de una economía mundial que está bastante vulnerable, por lo tanto es un golpe bastante fuerte a la economía. Y en tercer lugar, ahora ya trayéndolo a nuestra situación, Chile es una economía pequeña, muy abierta a los flujos de comercio internacional y por lo tanto muy dependiente de lo que ocurra en el exterior y este tipo de medidas. Por lo tanto es evidente que a nosotros nos va a afectar de manera importante. Ariel, de acuerdo a varios ya analistas internacionales en materia económica, mencionan que esto es una de las rupturas de mayor orden comercial a nivel internacional después de la Segunda Guerra Mundial, lo que ha generado un impacto también en los mercados bursátiles. ¿Cómo esto nos afecta a Chile específicamente, considerando que a nosotros vamos a tener un impuesto de 10%? Porque la gente quizás se pregunta también desde nuestro... Ya, pero ¿esto en qué me va a afectar directamente desde mi día a día? A ver, lo primero es que efectivamente esto es como un punto de inflexión respecto de lo que yo venía comentando recién, que es esta suerte de aprendizaje que hemos tenido en el mundo sobre liberalizar los mercados. En el día a día, a ver, nosotros en lo inmediato, ¿ya?, lo que no lo vamos a sentir de manera inmediata. Yo de hecho diría que para pronosticar efectos en la economía chilena
sabiendo que en lo general nos vamos a ver impactados, todavía cabe hacer una evaluación de esto en una perspectiva un poquito más larga, porque nos falta esperar la respuesta que van a tener todos los países respecto de esta medida. China, Claro. o sea, ¿Ya? pero Digamos, todavía. en el mejor de los casos, asumiendo que ya no, es una situación negativa, el mundo se queda tal como está, nadie da respuesta frente a esto y solamente nos quedamos con la economía norteamericana. Viéndolo así, viéndolo como una suerte de fotografía, uno diría la industria del vino, la industria agrícola, el cobre también, La maderera. la industria maderera va a tener, por cierto, dificultades para ingresar a ese mercado. Claro, aquí por ejemplo lo vemos en el diario Concepción, madera, los arándanos, en general la agricultura y el tema de los empleos. Gremios obviamente analizan los efectos del arancel de este 10% de Estados Unidos para Chile. El comercio detallista, la agricultura y la actividad forestal de la región son parte de los sectores, ¿cierto?, productivos que quizás se van a ver afectados con respecto a este impacto. Pero ¿por qué se cree y efectivamente se habla de la madera, de la agricultura y del empleo propiamente tal? Porque la madera de mayor calidad, la madera que va a cierta industria de la construcción, por ejemplo, esa tenía en Estados Unidos un mercado bastante importante. Lo mismo que los productos agrícolas, ya habían clientes muy importantes en Estados Unidos. Dicho eso, claro, por eso digo, hay un impacto inmediato que nosotros podemos derivar en estas industrias. No obstante, en el mediano y largo plazo, lo que uno tal vez podría esperar es que haya una suerte de desvío de comercio. Chile, en algunos periodos, yo diría concretamente la crisis asiática, lo que se pudo ver es una gran capacidad empresarial de Chile de desviar su producción hacia otros países cuando un cierto mercado cae, ¿ya? O un cierto mercado se pone dificultoso. Chile ha tenido capacidad de ir abriendo nuevos mercados, ¿ya? Eso en términos de diversificación de mercados, que le llamamos. Lo que sí nos ha faltado un poco es diversificación de productos. Ahí nos ha costado un poquitito más hacer productos distintos. Pero entonces en el mediano plazo uno podría tal vez esperar que estos productos vayan abriendo mercados distintos. Eso, como digo, con la condición de que los otros países en el mundo no respondan en una magnitud similar a lo que está haciendo Estados Unidos, ¿ya? Considerando que ya lo que ha hecho Estados Unidos es una mala noticia para nosotros. Si este efecto se empieza a generalizar, ya nosotros vamos a tener distintas apreturas por distintos mercados y ahí la cosa se nos vuelve bastante más compleja y se vuelve bastante más compleja para el mundo en general, ¿ya? Uno ya podría pensar en que estaríamos cerca de una recesión con esta medida, y si la respuesta china, la respuesta de las grandes economías frente a esto es de orden similar, ya vamos a tener un escenario de una economía muy, muy compleja para los próximos años. Habida cuenta que hoy ya los mercados internacionales, las bolsas internacionales respondieron a la baja muy fuerte, por lo tanto agregamos incertidumbre, agregamos vulnerabilidades y ahora también toda una volatilidad en los mercados, y por lo tanto tenemos que esperar todavía algunos días para comenzar a proyectar cuáles van a ser los efectos definitivos. Espero que los distintos países no respondan, como digo, en la misma magnitud. Se sabía que con la llegada de Trump íbamos a tener quizás medidas en materia económica bastante importantes. No se esperaba, yo creo, este nivel de medida en cuanto a los impuestos a más de 100 socios comerciales. Estas respuestas que se esperan de los dos países, por ejemplo China, que es un país clave también dentro de la economía, ¿qué crees que ellos también puedan, de manera estratégica, también poder estar implementando frente a esta respuesta a Estados Unidos? A ver, dado la importancia y el peso económico que tiene China, en lo inmediato es altamente probable que China responda con un incremento de aranceles en línea similar a lo que hace Estados Unidos, ¿ya? Ahora, para el caso nuestro, que es lo que nos interesa,
Yo diría que Chile lo que debiera hacer no es entrar en una lógica de aplicación arancelaria hacia todos los países, sino más bien profundizar el trabajo de inserción internacional en los distintos mercados. O sea, mejorar como también las relaciones comerciales. Y las relaciones Profundizar sobre internacionales en todo los general. acuerdos, las relaciones internacionales. Ya dentro, como digo, de esta mala noticia, había una buena, Claro. que nos encontrábamos Dentro de los justo más bajitos. paralelamente Sí. en India haciendo ya un trabajo de inserción, por lo tanto, retomar un proceso de acuerdos con distintas economías es importante. Sin embargo, también hay para ver o atender a las expectativas, no va a ser de la magnitud que nosotros tuvimos a fines de la década del 90. Claro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Chile hasta el día de hoy ya tiene acuerdos comerciales con prácticamente todos los grandes bloques de comercio internacional, y entonces el efecto adicional que podríamos tener con más acuerdos no va a ser de la magnitud que lo tuvimos a fines de los 90. Y en Daniel. segundo lugar, Sí, te dejamos. también aquí se abre un punto suspensivo respecto a los acuerdos, porque con nosotros con Estados Unidos teníamos acuerdos, y a pesar de eso, igual somos objeto de aplicación arancelaria. Entonces, también ahí uno dice, bueno, que cómo seguimos hacia adelante con respecto al cumplimiento de los acuerdos, y eso ya tiene que ver con un ámbito de política internacional. Ahora tú dices, teníamos acuerdos a nivel internacional con Estados Unidos. Lo ¿Por qué tenemos teníamos todavía. o todavía no tenemos? No, los y la tenemos importancia todavía. de que Lo que esto... ocurre es que uno acá dice, bueno, ¿cómo? Ojo que Chile, el 10% suena fuerte, digamos, ¿ya? Pero es de los menos impactados dentro de todo el escenario. O sea, uno podría decir, mira, la economía norteamericana dentro de los acuerdos nos considero de una manera más suave, digamos, que el resto, ¿ya? Ahora, efectivamente, dado todas estas situaciones, es que uno dice, mira, que hay un punto de inflexión respecto a lo que históricamente estábamos viviendo. Justamente con respecto a eso, ¿cómo se debería preparar nuestro país económicamente para este 10%? ¿De qué manera, no sé, debemos de activar quizás ciertos protocolos, mecanismos que hagan que esto no nos atraviese de manera negativa para una recesión, etcétera? Lo que pueda pasar efectivamente más adelante si es que esto se va generando a través del tiempo. A ver, aquí voy a hacer un poco de escenarios ya de futuro. Me voy a jugar un poco en algunos escenarios de futuro. Lo primero es que el impacto inmediato lo vamos a sentir en el corto plazo respecto a la entrada de productos en Estados Unidos, ¿ya? Y estos sectores económicos cuyo cliente comercial más importante era Estados Unidos, y lo es todavía, se va a sentir un impacto directo ahí sobre el empleo, sobre la producción. Eso es ya prácticamente Seguro. inevitable, Claro. en el corto plazo. En el largo, dos cosas. En la medida en que nosotros profundicemos las relaciones internacionales, nosotros vamos a poder ir abriendo otros mercados y generando un efecto, una suerte de desviación de la producción desde lo que se iba a Estados Unidos hacia otros mercados, y ir recuperando paulatinamente esa situación. Lo tercero, y aquí depende, como digo, de la respuesta internacional hacia Estados Unidos, es lo que uno podría esperar a mediano y largo plazo. Yo tengo la impresión que si el mundo no responde en la misma magnitud a esto, es evidente que los industriales norteamericanos también van a empezar a sentir los efectos de esta medida, porque ¿qué es lo que ocurre? Si yo en el extranjero no aplico aranceles, todo lo que es comercio intraindustrial, lo que llamamos los insumos, van a ir más baratos hacia otros países, ¿ya? Y por lo tanto, los productores norteamericanos van a tener que afrontar costos más elevados producto de estos aranceles, ¿ya? Entonces, para ellos igual significa una pérdida.
Eso yo creo que en el mediano y largo plazo, por lo tanto, Estados Unidos va a empezar a revisar esta medida si es que no recibe un trato similar desde el extranjero, porque como digo, los costos también se van a resentir dentro de la economía norteamericana, los costos de producción. Ariel, de hecho, parte de las declaraciones del presidente de Estados Unidos mencionaba que el país ya no puede pagar o de alguna forma hacerse cargo de los déficits de otros. Ahí mencionaba Canadá, ¿cierto? México. ¿Hay algo positivo de esta crisis que quizás pueda, para los países, porque siempre se menciona, las crisis son oportunidades, pero no sé si una crisis económica también sea una oportunidad a nivel global de lo que pueda ocurrir en materia comercial? A ver, primero en términos de pensar en algo positivo a corto plazo, a mí me cuesta encontrar un efecto económico positivo de un incremento de aranceles de un país. Eso, dada la magnitud de la economía norteamericana, me cuesta encontrar algo positivo para el mundo en general y para la economía norteamericana también, ¿ya? Eso como primera... Es verdad que ciertas industrias dentro de Estados Unidos se van a ver fortalecidas, pero eso a costa de que también sus ciudadanos paguen más impuestos, precios más elevados, claro, por la producción extranjera, ¿ya? Ahora, la oportunidad va a depender, insisto, de la magnitud de nuestro esfuerzo para retomar el impulso de inserción internacional que Chile tenía. Nosotros somos una economía de 20 millones de habitantes, somos una economía muy pequeñita que en el mundo... Entonces nosotros necesitamos generar esa apertura. La oportunidad, como digo, puede venir de generar socios comerciales distintos de lo que ya tenemos con Estados Unidos para ir diversificando y desviando nuestra producción. Ariel, pero en ese contexto, por ejemplo, se menciona para fortalecer estas relaciones comerciales a nivel internacional, también nosotros tenemos que tener empresas que innoven, que estén constantemente haciendo nuevas innovaciones disruptivas dentro de cada industria. Y el otro día yo leía un dato que decía que menos del 15% de las empresas chilenas están innovando. O sea, es un dato preocupante considerando también lo que está ocurriendo con el escenario global. Bueno, o sea, a ver, en términos de comercio exterior, convengamos que nuestra canasta exportadora desde inicio de los 90 hasta hoy Claro. no ha cambiado mucho, ¿ya? Aparecen algunos productos nuevos, pero en la estructura general seguimos más o menos igual, en términos de producción, ¿ya? La gran capacidad de Chile ha estado en la apertura de mercados, ¿ya? En la capacidad del empresariado de ir a conseguir clientes. Pero sí es evidente que nos ha faltado bastante en lo que es diversificación productiva, ¿ya? Innovación de productos, explorar nuevas áreas. Ahora, dicho eso, yo diría que también nos ha ocurrido que nosotros no tenemos un trabajo de prospección de nuestras capacidades y hacia dónde podemos llevar el conocimiento que tenemos hacia otro tipo de industria. Me explico. Hemos tenido caídas, y esto lo vemos muy fuertemente en nuestra región. Hemos tenido caídas de industrias grandes en nuestra región, industrias que se han ido. Huachipato. Lo más cercano que tenemos es Huachipato, pero muchos aserraderos han ido cerrando, la industria de la zapatería en Concepción. Sin embargo, nosotros no vemos que esas capacidades, todo el conocimiento que está dentro de esas industrias, sea derivado rápidamente hacia otras producciones que, sin ser la misma, pueden aprovechar esas capacidades. Porque ¿qué es lo que ocurre? Que llevar a un trabajador de una industria donde tiene capacidades a otra donde no la tiene, no va a ser un proceso de construcción de competencias tan fácil y rápido. Es culpa entonces probablemente de que siempre estamos mirando hacia el exterior más que capacitando y valorando y contribuyendo al desarrollo propiamente local o de lo que tenemos a nivel país. Siempre estamos esperando lo que ocurre en el exterior más de lo que ocurre en el interior como país.
A ver, es que nosotros necesitamos de esos mercados internacionales. El punto está en que nos falta hacer un trabajo, claro, un trabajo de recoger nuestras capacidades aquí adentro y decir, bueno, perfecto, a este producto ya no le está yendo bien en el extranjero, está con una fuerte competencia internacional, bueno, veamos. Estas capacidades, estos conocimientos de esta industria, ¿hacia qué otra la podemos derivar en condiciones de productividad relativamente elevadas? Porque no es llegar, insisto, no es llegar y trasladar recurso productivo o trabajadores de una industria donde hay conocimiento a otra donde hay que generar todavía un nuevo conocimiento. Yo, en ese sentido, más que pensar en innovación disruptiva, en que uno dice, mira aquí, a contar de mañana comenzamos a construir reactores nucleares, ir haciendo una innovación más emergente, de lo que ya tenemos, ir llevando a partir de lo que tenemos, irlo llevando paulatinamente hacia otras industrias. Creo que eso es mucho más sostenible, por una parte, y también es mucho más eficiente en términos de aprovechamiento de la productividad. Si a mí me dicen, a ver, yo me dedico a la economía, si a mí me dicen, ¿sabes qué, Ariel? Desde mañana te tienes que empezar a dedicar a la medicina, lo siento, yo mañana no puedo ser productivo en eso, tal vez en 10 años después que estudie, que me forme, ahí lo podría hacer. Por lo tanto, lo disruptivo a mí me suena para un país como nosotros, tirado de las mechas. No tirado de las mechas, pero mucho más difícil que ir recogiendo lo que sabemos hacer e irlo adaptando. Ya tenemos, entonces. Ariel, para ir cerrando esta conversación, tips para toda la comunidad, recomendaciones considerando esta posible crisis que ya vamos a tener a nivel económico, que de alguna forma nos pueda orientar a cómo también nuestras inversiones tienen que estar orientadas. A ver, primero, en lo inmediato general, cuidar el empleo, ¿ya? Proteger el empleo, y esto deberá ser un mandato para todo el país, ¿ya? Toda vez que detrás de un puesto laboral que se pierde, hay familias, ¿ya? Entonces, aquí no se trata solo de que, no, mira, el desempleo nos subió un 1% nomás, porque detrás de ese 1%, hay una gran cantidad de trabajadores y detrás de esos trabajadores hay familias, hay niños, hay educación, hay salud, hay una serie de elementos que se golpean. Por lo tanto, lo primero, cuidar y proteger el empleo a pesar del golpe que van a recibir estas industrias. Lo segundo, empezar a monitorear los que tengan ahorros, empezar a monitorear muy bien dónde tienen puestos esos ahorros, a pesar de que hoy día las bolsas están todas reaccionando a la baja con impactos bien fuertes, ¿ya? Ahora, eso se va a mantener por un tiempo hasta que se comiencen a retomar los equilibrios, ¿ya? Dado este golpe que genera una inestabilidad. Esperemos que cuando se retomen esos equilibrios, se retomen en un nivel un poquitito más arriba de lo que hasta ahora estamos pensando, porque los cierres al comercio internacional finalmente lo que generan es un proceso empobrecedor generalizado para todo el mundo. Ariel, vamos a seguir atentamente este tipo de conversaciones, ojalá tengamos la instancia de ir obviamente acompañando a todas las personas en obviamente temáticas que son tan importantes también a nivel internacional y nacional, así que muchas gracias por hoy día darte la oportunidad de estar explicándonos aquí, ¿cierto?, de manera súper sencilla, súper cercana, ¿cierto?, con respecto a esto que ocurre con los Estados Unidos y con las economías a nivel internacional. Muchas gracias a ustedes, siempre es un agrado estar aquí. Ay, muchas gracias, te vamos a saludar aquí para ir terminando. Muchas gracias. Nos vamos a ir a la pausa con Silla. Nos vamos a la pausa con Ariel, muchas gracias por estar con nosotros. Un día lunes acontecido, acompáñanos, por favor. Acompáñanos a la pausa. Con nosotros. Exactamente, junto a Ariel una pausa comercial para ir a seguir con todo lo que nos queda en este día lunes. Salud y otras informaciones, no se vayan.
saque este mareo. El MAC es una herramienta para gestionar de mejor manera todos los procesos formativos, tanto de pregrado como de posgrado, que nos ayuda a identificar las brechas existentes para poder establecer planes de desarrollo y establecer un mecanismo de mejora continua que favorezca estos procesos formativos que sean de excelencia y calidad en consonancia con el PEI institucional y con lo que queremos ser como una universidad de excelencia. Durante el primer semestre del 2024 tuvimos la posibilidad de analizar en el Consejo de Carrera cómo había sido el rendimiento en el segundo semestre del año 2023. Eso, a través de los indicadores del Sistema de Control de Gestión, nos permitió visualizar que habían asignaturas disciplinares en las cuales necesitábamos poner atención, por lo cual pudimos colocar ayudantías en estas dos asignaturas, lo que permitió que los estudiantes pudieran tener un mejor rendimiento durante el presente semestre. A través de la plataforma Power BI, ¿no es cierto? Nosotros tenemos todos los datos disponibles de todas las cohortes hasta el 2015. Esa herramienta ha sido muy valiosa justamente porque nos permite visualizar dónde se están produciendo algunos de estos nudos críticos y nos permite también conocer el background de los estudiantes. Otro beneficio que ha tenido el MAC en la Facultad de Ciencias Biológicas es que nos ha permitido utilizar esta información para el desarrollo del plan estratégico de la facultad. Hace 1 año y medio comenzamos el rediseño de la carrera para generar un nuevo plan de estudio. Y toda esta información del MAC nos ha ayudado, nos ha alimentado a las reuniones que hemos tenido con el equipo de rediseño para diseñar el nuevo plan de estudio. Es una herramienta que como jefe de carrera la recomiendo. Una vez que uno aprende a utilizarla y a manejar los datos, se vuelve muy valiosa. Para mí ha sido algo muy provechoso, muy beneficioso el MAC. Lo he ocupado ya 2 veces en mi diplomado y me ha permitido beneficios como la capacidad de autorregulación del programa, darnos cuenta cuáles son los nudos críticos que tiene, también tomar medidas correctivas de cómo ir subsanando esos nudos en el programa, y también ha sido una instancia para tener una información más completa de quiénes son nuestros estudiantes y tener un diagnóstico y de ver cómo vamos también implementando metodologías y evaluación. Como programa de doctorado y en conjunto con el comité comenzamos a implementar el modelo de aseguramiento de la calidad el año 2023, en la etapa de diagnóstico y en la etapa formativa, y identificamos algunas ventajas que son importantes. Una de ellas tiene que ver con el proceso de retroalimentación que entrega el modelo. Entrega una retroalimentación del proceso formativo y del proceso de diagnóstico del programa, lo que favorece el proceso de toma de decisiones. Una segunda ventaja tiene que ver con la alineación que el modelo tiene con los estándares de acreditación. Eso permite que constantemente uno tenga presente cuáles son los criterios por los cuales este programa va a ser evaluado cada cierto tiempo. Esta es una invitación a todos los programas, a todas las carreras, de adquirirse a este MAC, porque sentimos que, como ya lo hemos utilizado en enfermería, efectivamente es muy beneficioso para la gestión curricular de las carreras y para el mejor seguimiento de nuestros estudiantes y poder establecer en forma oportuna mejoras para facilitar el recorrido de los estudiantes en su formación.
Estamos de vuelta. Acompáñanos de lunes a viernes desde las 14 horas. Multiversos, voces y conversaciones sin límites. Un espacio para conversar de ciencia, tecnología, innovación, sostenibilidad y mucho más. De lunes a viernes. Desde las 14 horas. Multiversos, voces y conversaciones sin límites. Ya son 10 minutos. 7 minutos. Espectacular, ¿viste? Al mismo tiempo estamos de vuelta. A ver, para poder celebrar entonces la posibilidad de estar con nosotros. Y qué mejor que con prendas hermosas que te hacen ver radiante en todo este mes de abril. Conci, porque ya siendo las 10:07 llegó el momento del dato. Y qué mejor que junto a Féminas. Recuerda que la moda se vive y se celebra cada día. Por eso hoy queremos también felicitar a Féminas Tienda por la tremenda colección otoño-invierno que ha traído a Concepción y Chillán. Prendas que no solo son hermosas, sino también destacan el estilo en cada detalle, reflejando la esencia, por supuesto, de todas las mujeres. Recuerda que están ubicadas en Concepción en la Galería Olivieri y en Chillán en Avenida Libertad 676. Puedes realizar tus compras vía online a través de la página www.feminastienda.cl y también a través de su Instagram. Envíos a todo el país. Féminas es parte del matinal, siempre juntos. Mami, y aparte de verte hermosa con todas estas prendas, yo te quería preguntar. ¿Qué me ¿Te vas a preguntar? vacunaste ya contra la influenza? ¿Tu abuelita, tu familia, ya estamos listos con ese ítem o todavía estamos La abuelita está esperando? check. Perfecto. La ¿El nieta, tío? ¿El no. tío? No, ahí estamos, todavía falta la vacuna y yo creo que es un tema importante que tenemos que abordar, así que tirón de orejas para mí. Así es. A continuación vamos a ir con la importante campaña que se está presentando, ¿cierto?, desde el Ministerio de Salud con respecto a esta temática que sabemos es trascendental para poder enfrentar de mejor manera todos los virus que se están, ¿cierto?, presentando a nivel nacional. Iniciamos la campaña de vacunación e inmunización 2025 para protegerse de las enfermedades respiratorias como la influenza, el COVID-19, virus respiratorio sincicial, coqueluche y neumococo. Si eres parte de los grupos objetivo, vacúnate gratis en toda la red pública de salud y los recintos privados en convenio. Para más información, visita minsal.cl. o llama a Salud Responde al 600-360-7777. Y recuerda, en acción, todos por la vacunación. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Campaña de vacunación e inmunización 2025, algo que queremos abordar con especialistas en este día lunes de salud. El día de hoy nos acompaña nuestra querida doctora Carol Beltrán. Ella es inmunóloga, es profesora de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Concepción y además es vicepresidenta de la Sociedad Chilena de Inmunología. ¿Cómo estás, doctora? Bien, muy bien, gracias por la presentación. Muy bien, gracias. Es muy importante para nosotros poder tenerla acá para hablar efectivamente
efectivamente y poder entregarle a la gente ciertas recomendaciones con respecto a la inoculación generalmente. ¿Y por qué es tan importante, por ejemplo, el poder prevenir a través de la inoculación en esta época del año donde ya comienza a bajar la temperatura y comienza el invierno lentamente a formar parte de nuestro escenario? Sí, es muy relevante y sobre todo se adelantó un poco el esquema también de las vacunaciones. Es relevante porque un individuo, cualquier persona, ¿cierto?, tiene que estar preparado para, en su defensa, preparado para poder enfrentar un posible contagio, ¿cierto? Y sabemos que cada vez estamos más expuestos a esta posibilidad de contagio, ¿ya? Somos personas que nos vinculamos en un entorno, ¿cierto? Muchos de nosotros vivimos además quizás en condiciones hacinadas, ¿cierto?, de trabajo, etcétera. Entonces, la posibilidad de contagiarnos es bastante alta. Entonces, la idea de la vacunación, ¿cierto?, es poder fortalecer nuestras defensas, prepararnos y volvernos cada vez más fuertes para poder prevenir complicaciones, prevenir enfermedades que pudiéramos ser expuestas en una segunda oportunidad. Para eso es importante. Doctora, en su rol de vicepresidenta también de la Sociedad Chilena de Inmunología, me imagino que existe un diagnóstico a nivel regional de cómo se está dando este proceso también y las enfermedades que están asociadas sobre todo en esta temporada. Ahí me gustaría que nos pudiera comentar cuáles llevan la delantera, en qué la comunidad quizá no nos estamos cuidándolo lo suficiente. ¿Cómo va el tema orientado al diagnóstico? Sí, bueno, en el diagnóstico desconozco las cifras puntuales, pero sí es importante saber de que la influenza se viene bastante fuerte en esta temporada. Los virus, ¿cierto?, que son los agentes que producen estas enfermedades, así como también para el COVID, que es otra enfermedad importante, van mutando cada año, es decir, se van como disfrazando, van evadiendo también la respuesta inmunitaria. Entonces, por lo tanto, es fundamental tratar de vacunarnos anualmente con estas nuevas formulaciones, en el fondo, con virus que probablemente nos vayamos a encontrar en esta temporada. Entonces, dentro de eso, claro, ha habido un aprendizaje de la población respecto a la importancia de la vacunación. Ahí tenemos nosotros un rol bastante importante, no solo como científicos de la inmunología, del área de la inmunología, sino que también todo el cuerpo médico, el cuerpo de salud, que tiene un rol importante en la educación, en quitar un poco la brecha, en ese miedo, en esa reticencia que tienen. Pero eso es importante porque muchas veces la gente se vacuna, se inocula y no tiene idea qué pasa efectivamente dentro del organismo de nosotros como personas que obviamente nos queremos preparar para este tipo de virus que pueden estar circulando cerca de nosotros. ¿Cómo funciona internamente la vacuna y qué es lo que hace que efectivamente esta inoculación pueda obviamente ser un aporte para nosotros a nivel de salud? Claro, las vacunas, han sido producto de una historia, ¿cierto?, de investigación, ¿ya? Desde su inicio bastaba con que uno inoculara costras, por ejemplo, en el caso de los asiáticos, inoculaban costras de personas que estaban infectadas, ¿cierto?, con la viruela para que se generara una respuesta inmunológica. Hoy en día la tecnología está bastante avanzada. Y eso a su vez, o sea, no solo la efectividad está avanzada, sino que también en términos de seguridad de la vacuna cada vez está más avanzada. Ahora, ¿cómo funciona? Nosotros cada vez que nos enfrentamos a un patógeno, por ejemplo, un virus ambiental, lo que hacemos es estimular nuestras defensas contra ese virus, ¿cierto? Y esas defensas significan dos partes importantes. La primera, una respuesta inmediata, una respuesta que nosotros le llamamos innata, de defensa inmediata, ¿cierto?, que es capaz de resolver en muchos casos la infección, ¿ya? Es decir, la eliminamos. Un ejemplo, cada vez que estornudamos o cada vez que botamos secreciones, todos esos son componentes de esta respuesta inmediata. Pero a veces esa respuesta no es suficiente y necesitamos generar respuestas mucho más potentes, más especialistas, como tener un batallón, ¿cierto?, que fuera mucho más especialista en la defensa. Y para eso son las vacunas, para estimular este batallón fuerte, que significa la memoria. Y esto está dado por un grupo de células que se llaman los linfocitos, ¿ya? Y estos linfocitos que son de memoria recuerdan cuando se pusieron con el primer contacto en cuando le pusieron la vacuna. Por lo tanto, al tener memoria y al tener todo un batallón con memoria, en un segundo contacto, es decir, con la infección natural del entorno, van a estar ellos listos para actuar y defendernos, con una muy buena potencia inmunológica, con más protección a largo plazo, se van a generar sucesivamente más memorias también, por lo tanto, es así como funciona.
¿Ya? Doctora, usted hablaba de que van mutando ciertos patógenos. ¿En qué está influenciando que quizás estos patógenos vayan mutando y sobre todo quizás nos afecten con mayor agresividad durante el transcurso del tiempo? Porque yo no sé si ustedes recuerdan, antes como que uno ya se enfermaba, pero era como... No estaba tan mal como hoy en día vemos quizás la influenza pega en cada uno de nosotros. Uy, de ahí se puede sacar mucho, muchas conclusiones. Yo creo que el ser humano ha cambiado su conducta, de todas maneras. Hay que preguntarse también el por qué un ser humano es más susceptible a ciertas enfermedades. ¿Será que nos estamos occidentalizando cada vez más? Tenemos una conducta muy en el fondo encerrada, con poco contacto con el medio ambiente. ¿Será que nuestra alimentación tampoco es adecuada en ese sentido? Es decir, hay factores ambientales que han... COVID. Bueno, también predisposiciones como la pandemia, exactamente, dejó un grado de susceptibilidad mayor a que nos enfermemos cada vez más grave. Todo eso condiciona en el fondo que tengamos nuestras defensas, nuestro sistema inmunológico, en el fondo no tan preparado como solía ser cuando, por ejemplo, jugábamos nosotros más abundantemente en el barro o estábamos más en contacto con animales, etcétera. Hoy en día, toda en el fondo, esta occidentalización ha llevado, no sé si en la vida moderna, ¿cierto?, ha llevado a que nuestras defensas no estén tan bien educadas. Entonces nos vemos más expuestos a tener patologías más graves cada vez que viene un agente infeccioso. Doctora, uno tiende a decir, por ejemplo, ya me vacuné contra la influenza, estamos listos para todo el año. ¿Cuál es la importancia de ser riguroso a la hora de las distintas vacunas? Para saber, por ejemplo, la diferencia entre la vacuna de la influenza contra la vacuna de la COVID-19. ¿Son distintas y obviamente actúan totalmente distinto en el organismo? Sí, mira, en un principio las vacunas tienen un fundamento. La respuesta a esta memoria que yo les hago, ¿cierto? El recordar el agente patógeno, en el fondo es específica para ese agente patógeno. ¿Ya? Es decir, si yo tengo una vacuna para la influenza, esa vacuna probablemente no va a servir para el COVID porque los dos agentes infecciosos son distintos. Ya ese antígeno, nosotros a nivel inmunológico le llamamos a esa sustancia que activa el sistema inmune, le llamamos antígeno. Esos antígenos son distintos, ¿estamos? Pero las formulaciones en general igual podrían servir paralelamente para poder proteger ambas enfermedades. Ahora, los esquemas de vacunación han sido producto de muchos estudios, ¿cierto? Se siguen recomendaciones, se discuten en comités científicos importantes, asesorados por la Organización Mundial de la Salud además, y estos esquemas están establecidos. El poner una vacuna, por ejemplo, al tiempo de 3 meses, qué sé yo, a 36 meses después, todos esos estudios ya están elaborados y pretenden justamente... en el fondo, generar una defensa en conversación con la maduración del sistema inmune, ¿ya? Es decir, por ejemplo, los niños, no da lo mismo vacunar en cualquier momento. Los niños necesitan una maduración, un desarrollo del sistema inmune que vaya en conversación con el momento que nosotros vamos a poner la vacuna. Y eso es producto de los estudios científicos hace mucho tiempo. Doctora, usted hablaba del tema de los niños, pero niñas, en este caso adolescentes... Todas las personas que nos están viendo, cada uno tenemos una visión del mundo de acuerdo a nuestras experiencias, de acuerdo a nuestro sistema de creencias. Y el tema de las vacunas es un tema de debate por parte de la comunidad, algunos que están de acuerdo, otros no están de acuerdo con las vacunas. ¿Cuál es la mirada también desde ustedes como asociación respecto de inmunólogos en relación a cómo podemos cuidar nuestra salud y también ese debate que se genera constantemente cuando vienen todas estas campañas también de vacunación? Sí, un poquito ya estamos más o menos en una contingencia, ¿no? Claro. Sí, no, a mí me produce, bueno, y a todos los científicos que nos dedicamos a la inmunología, nos producen dos efectos importantes. El primero, nos da un poquito de rabia de que no manejen a nivel, en el fondo, no se maneje el conocimiento de una manera correcta, ¿ya? Y se dé para interpretaciones o para fake news, que le llama la gente, ¿cierto? Como noticias falsas. Por un lado es eso, pero por otro lado hay una gran responsabilidad de parte de los inmunólogos y los profesionales que nos dedicamos a esto, a acercar nuestro conocimiento, que muchas veces es muy elevado, para que se entienda a la población. Es decir, quizás faltaría acercar aún más en foros de discusión u otras instancias a, por ejemplo, esta, que lo encuentro fantástico que nos hayan invitado,
o sea, yo como representante, ¿cierto?, me invitaran. Lo encuentro fantástico en el sentido de que acercamos este conocimiento a la población para que pudiera entender que las vacunas son seguras, que hay muchos estudios detrás que indican esta seguridad y esta protección, y que en el fondo genera no solo la protección individual, sino que también se le llama la inmunidad de rebaño, así es como se le conoce a nivel científico, que significa que el protegerme a mí como individuo también me permite diseminar menos este agente contagioso cada vez que me protejo y con ello proteger al entorno que me acompaña. Es decir, hay un efecto de protección de la comunidad que me acompaña porque yo ya estoy protegido y tengo menos posibilidad de diseminar este agente infeccioso. Ahora, siempre hablamos de los grupos de la población que efectivamente deben priorizar la vacunación. ¿Cuáles son estos grupos de riesgo para que la gente también tome conciencia con respecto a las personas mayores, enfermedades, etcétera? Claro, hay un target, es decir, hay un foco importante en mujeres embarazadas, en niños, en ancianos, ¿cierto? En personas mayores, ancianos quizás no es una buena palabra, pero hay gente mayor, ¿cierto? Y personas también que tengan comprometido el sistema inmune. Es decir, en ellos se le presta mayor atención como grupo, en el fondo, enfocado de la vacunación. Y esto es porque el sistema inmune es más débil en este tipo de población. Entonces, por lo tanto, si es que este tipo de grupos de personas se pusieran en contacto con el agente patógeno, lo más probable es que tengan mayor complicación, la enfermedad se vuelva mucho más grave, dure más en el tiempo o sea, hay que tratar de prevenirlo de alguna manera. Y estos grupos etarios que hablaba la Conci también y que usted definía y categorizaba de manera bastante clara, ¿no será que todos estos debates que se generan en relación a la vacunación aumentó producto de lo que ocurrió con el COVID-19? Sí, ahí habían varios misterios, ¿no? Sí, y a mí se me acercaron muchísimo con unos inventos que... ¿Como cuáles, doctora? Vamos demitificando que me decían que las vacunas contenían grafeno. Ahí tenemos algunos mitos que podríamos ir detectando. Claro, o sea, hay muchos metales pesados, qué sé yo, muchos componentes tóxicos. La verdad es que la vacuna tiene dos componentes importantes. Ya antes mencioné que está el antígeno, que es esa molécula propia del agente patogénico y que el sistema inmune lo identifica, ¿cierto? Pero además, acompañando este antígeno, no sé si me siguen, vienen también otras moléculas que están destinadas a fomentar más la potencia del sistema inmune. En el fondo, viene una celulita, ¿cierto? Un linfocito reconoce este antígeno, reacciona y genera memoria, pero al mismo tiempo hay que ayudar a este linfocito para que esta respuesta sea mucho más potente. Y ahí, alrededor de esto, están muchos agentes que la gente se llaman coadyuvantes de vacunas, ¿cierto? Que muchas veces la gente lo ponen como un mito de que hace daño, qué sé yo. Y la verdad es que no, o sea, están en trazas, muy poca cantidad. No producen efectos colaterales per se, o sea, esto es producto de muchos años de estudio. Claro. Y algunas fake news también han indicado algunas sustancias que jamás han estado dentro de las vacunas. Entonces, a mí me parece que es súper irresponsable el dar opinión en base a poca información. De partida, generamos mayor posibilidad de diseminación con el hecho de que nadie se vacune. Con ello tenemos mayor consumo del uso de los recursos de salud y esos recursos de salud ya no están para otras enfermedades que son importantes también dentro de la población, como el cáncer, por ejemplo, como la autoinmunidad, etcétera. Y por otro lado, creamos un miedo que está completamente infundado de la vacunación y con un alto riesgo de muerte de los individuos. Sí, y con respecto a eso, ¿cuáles estrategias se podrían implementar para aumentar esta cobertura dentro de lo que es la vacunación a nivel país? ¿Qué se podría generar para, obviamente, que sea mucho más llevadero por parte de las personas que hoy día, por ejemplo, no quieren, están totalmente cerradas a esta alternativa? ¿Se puede generar quizás estrategias que puedan ir complementando? Por ejemplo, no sé, en este caso, la educación desde casa con conversaciones como esta, o que hayan quizás más campañas, etcétera, que puedan ayudar a que esto se pueda ampliar muchísimo más. Sí, a mí me parece que hay que usar todos los recursos de comunicación para poder fortalecer el aprendizaje, ¿no? Y ahí están también las redes sociales, que cumplen un rol muy importante dentro de los fake news, ¿sí o no? Pero también, ¿por qué no? Estas redes sociales también deberían cumplir un rol importante
en entregar la información verdadera por los organismos que competen. Y ahí yo creo que podría ser una buena estrategia de aumentar a esto que muchas veces dentro de la sociedad, dentro de los colegios, por ejemplo, o los ministerios, qué sé yo, a veces uno es reticente a usar estas herramientas de redes sociales porque uno dice, bueno, porque en realidad son poco serias, pero en realidad tienen un impacto importante dentro de la población. Entonces, dentro de las estrategias que a mí me parecen, si tú me preguntas ahora, esto podría ser una de ellas. Y lo otro, acercar a la comunicación, generar charlas, por ejemplo, a nivel de las comunidades, de la junta de vecinos, de las organizaciones, territoriales. Llevar la información a los grupos más chicos, no generar, en el fondo, que esa información sea como parte de un medio que nadie lo revisa, porque en realidad todos se cansan de revisar eso. Doctora, y en cuanto a los síntomas que nos pueden causar también las vacunas, me gustaría que usted nos pudiera explicar, por ejemplo, yo me vacuno contra la influenza, con los distintos tipos de vacunas que están englobados, ¿cierto?, dentro de esta campaña, para que la gente se vaya preparando y quizás si se va a vacunar ya sepa y tenga claridad más o menos de lo que le puede ocurrir post-vacunación. Bueno, los efectos adversos son muy poquitos frente a las vacunas, pero están presentes y hay que prestarle atención. La primera es dolor en el sitio de la punción, es decir, cuando te inoculan, ¿cierto?, te va a doler, hay un enrojecimiento de la zona. Se podría presentar también un poco de fiebre, que es transitoria, que no pasa más allá de 24 horas, pero muy leve, no supera los 38 grados. Es una sensación febril que pueden tener las personas. Dolor corporal. Dolor muscular, ¿cierto? ¿Se te ha pasado cuando te has vacunado que el dolor muscular es como lo más, como que uno lo deja así como... Claro, pero son transitorios, si lo pensamos. O sea, eso es un punto súper importante. La gente evita vacunarse porque dice, uy, esto ya me va a producir un poco de síntomas. Un día con Trato de evitarle todo. Pero a la larga, si ponemos en una balanza, es mejor ese pequeño dolor molesto, o sea, que que te dé mucho más fuerte la claro, influenza, el COVID, etcétera. Entonces, si te llegase a contagiar de la influenza, por ejemplo, te deja postrado por varios días en cama, sin posibilidad de trabajar, sin posibilidad de estar con tu entorno. Es mucho más grave. Entonces, esto que dura solo 24 horas, eso se pasa. Eso es más complicado. Ahora, si hay síntomas que pudieran ser atribuibles a la vacunación y que pueden ser más graves, también están los servicios como para llamar. El ISP, el Instituto de Salud Pública, está atento, hay varios fonos en el fondo que uno pudiera estar llamando y avisando en el fondo la presentación de ciertos síntomas adversos relacionados a la vacuna, que uno lo pudiese relacionar directamente a la inyección. Pero esos son súper mínimos, no hay tanto. Yo creo que sin duda hay que aguantarse 24 horas, un poquito este síntoma. Yo me acuerdo que a mí me vacunaron hace poco contra la influenza y yo decía, hoy me corre un líquido, en términos populares, me corre un líquido, hoy el dolor del brazo, pero eso se pasó. Y estuve en contacto incluso con gente que estaba infectada y estuve tiquitaca, no me duró más nada la influenza. Sí. Súper buen dato. Así es, así que a esta hora de la mañana la invitación extendida entonces a que sigan todo lo que tiene relación con esta campaña de inoculación en esta temporada, ¿cierto?, de otoño-invierno, a tener la certeza que nos vamos a sentir mucho mejor, ¿verdad?, cuando obviamente cumplamos este deber, ¿cierto?, para nuestra salud y la salud de toda nuestra familia. Así que muchas gracias, doctora, una vez más por, ¿cierto?, tener distintos especialistas que nos van acompañando en estas instancias de los días lunes, que realmente es importante tener la educación necesaria para que todas las personas tomen buenas decisiones de salud. Sí, agradezco la invitación y felicito por la iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Carol Beltrán, doctora en inmunología y además vicepresidenta de la Asociación de Inmunología de Chile, que sin duda están tomando diversas estrategias y políticas para que esta campaña sea todo un éxito. Vamos a una pausa comercial y haciendo las 10:29. Es que con el cambio de hora, ¿usted le afectó? También coméntenos a través de las redes sociales. Muchas gracias, doctora.
Cuando miramos el mar, ¿qué vemos? Desde la Universidad de Concepción vemos ciencia, arte, biodiversidad y trabajo. Vemos nuestro futuro. Nos preguntamos por la vida en sus profundidades y buscamos descifrar sus misterios para crear conocimiento y progreso. La UDEC y su comunidad científica te invitan a mirar el mar, valorarlo y cuidarlo, porque su presente sustenta nuestro mañana. Estamos de vuelta. Acompáñanos de lunes a viernes desde las 14 horas. Multiversos, voces y conversaciones sin límites. Un espacio para conversar de ciencia, tecnología, innovación, sostenibilidad y mucho más. De lunes a viernes. Desde las 14 horas. Multiversos, voces y conversaciones sin límites. La zona costera del centro-sur de Chile ha experimentado un descontrolado cambio de uso del suelo. Esto ha llevado a que los bosques nativos presenten altas tasas de pérdida y degradación. Campus Naturaleza de la Universidad de Concepción es un proyecto emblemático de cuidado y protección de la biodiversidad característica de esta zona geográfica. En esta zona del país existen bosques como los bosques caducifolios de Concepción. Ellos contienen especies como robles, olivillos, naranjillos y pudú, que son especies únicas del país y no se encuentran en otra parte del mundo. El principal objetivo será la conservación y restauración de la biodiversidad regional mediante un espacio que dé oportunidades para la investigación, la educación y la recreación. Es un regalo de la Universidad de Concepción para la comunidad perenquista y comunidad nacional, de manera que puedan apreciar la riqueza de esta biodiversidad del bosque costero de la región del Biobío. Esta semana es una semana increíble para ti. ¿Cómo? Por ejemplo, el Sur sin duda nos invita a celebrar en este tercer aniversario, porque la Giseco del Sur está aquí en el matinal siempre juntos. Así es, celebrar este tercer aniversario y obviamente con sus clientes. La Giseco del Sur está de aniversario y quiere compartir esta celebración con quienes han sido parte de su historia. Para agradecer la preferencia de sus clientes durante esta ocasión especial, ofrecerá pisco sour gratis para todas tus reservas desde hoy hasta el 14 de abril. No se pierda esta oportunidad de disfrutar los sabores auténticos de la gastronomía peruana en un ambiente acogedor y festivo. El Ají Seco del Sur, sabor que une, tradición que perdura. A veces te duele el colon, Pame. A mí me pasa, por ejemplo, sobre todo cuando estoy en esa época obviamente, de la mujer. Tiende a dolerme toda esta zona y obviamente quizás no estoy segura si es que es o no colon, y por lo mismo es tan importante hoy día tener la posibilidad de ir transparentando sobre, por ejemplo, qué es el cáncer de colon, cuáles son los síntomas y de qué manera nos afecta también en el diario vivir. De hecho, a mí me pasa cuando estoy estresada. No sé si te pasa, que como que me empieza como a inflamarse, uno no sabe si son el útero, el colon, y ahí donde se generan esos días en donde uno no anda bien. De todas maneras, y por lo mismo entonces que se nos hace súper importante en estos días de salud hablar de la importancia del colon y cuáles son los posibles síntomas de algún cáncer. Así que vamos a entrevistar aquí a nuestro querido invitado, nuestro doctor gastroenterólogo, que nos va a dar todos los tips para que... Doctor, ¿por dónde paso?
¿Cómo está, doctor? Tu casa, sí. Hola, Bienvenido, hola, doctor. Un gusto hola. tenerlo junto a nosotros Hola. en esta jornada de nuevo. matinal. Nuevamente con nosotros Oye, el doctor millón de Patricio gracias Ortiz, por darme la gastroenterólogo oportunidad de la de- Universidad de Concepción. Perdón. Millón de gracias por dar la oportunidad de presentar el no. Todavía, No, pues te quedas con todavía, Pablo. no, el librito este, ¿ya? Doctor, Así que, de hecho- primero que nada, doctor, ¿lo que es? Para mostrarlo aquí en cámara. Ah, ya. Así es. Es un libro importante que nos habla justamente sobre el colon y la pregunta que nos hacemos, ¿cierto? Tengo colon. ¿Cuáles son las principales características de este colon? ¿Cómo poder cuidarlo? Y de qué manera muchas veces enfrentar posibles cánceres. Ya, mira, vamos por partes. Primero te cuento, Del libro. porque vamos a llegar a eso. Primero te cuento, este libro lo hice porque siempre después de la consulta, hace años que estoy haciendo consulta de gastroenterología, y siempre, por 2 días, me quedo siempre con la misma inquietud. De mis pacientes que me doy cuenta que se quedan con muchas preguntas sin hacer, ¿ya? Y de pacientes que recibo yo, que ya vienen de otros médicos generales o qué sé yo, que vienen con un montón de preguntas que no han hecho o le parecieron que eran medias tontas, no sé, qué sé yo. No, en este caso no hay pregunta tonta, o sea, es decir, yo tengo una duda de mi salud, o sea, tengo todo el derecho a averiguar qué pasa conmigo. Entonces resulta que para eso justamente hice este libro. Esto no es para médicos, no es para estudiantes de medicina, lo pueden leer, obviamente, porque se van a reír de algunas cosas, pero no es para médicos ni estudiantes de medicina, ni nadie que sepa de términos médicos, qué sé yo. Esto está hecho para el público general, la gente que tiene molestias digestivas, ¿ya? Y que se asusta, como nos asustamos todos, pues hacemos cualquier cosa, nos asustamos, hoy será esto, será esto, te escuchaste del ovario, te acabas de escuchar. Claro. Ya, y no solo eso, o sea, puedes tener molestias abdominales y que no tienen nada que ver con el colon, por ejemplo, porque tienes problemas en la cadera, porque tienes problemas en la columna, tienes problemas de corazón, tienes problemas, no sé, un montón de otros órganos que no tienen ninguna relación con la parte, ni siquiera con la parte digestiva. Entonces resulta que si no tienes tiempo de hacer todas las preguntas que quieres hacer, porque cuando tú vas al médico tienes 15 minutos. En los 15 minutos te hacen una historia clínica, te hacen un examen, te piden exámenes, vas a la segunda consulta, revisas los exámenes, te dicen usted tiene esto o tiene que tomar tal cosa. Y casi no alcanzaste a preguntar, por ejemplo, la primera vez, ¿por qué me pide este examen? ¿Para qué me pide este examen? ¿Qué busca este examen? Entonces, siempre te quedan muchísimas dudas. Entonces, esa es la idea de este libro. Así que no solo se refiere al colon. Le puse tengo colon porque es la frasecita más corriente que escuchamos los gastroenterólogos, tengo colon. Cualquier dolor que tenga o malestar que tenga la persona digestiva te dice tengo colon. No importa que sean de los ovarios, que sea de lo que sea, tengo colon. Por eso le puse ese nombre, pero aquí trato de tocar, no todas, pero obviamente, un número importante de las patologías frecuentes que te pueden producir dolor abdominal y que la gente cree que es colon irritable. Doctor, es que su libro está muy interesante porque el solo hecho de ver ya en el índice, uno como que empieza a asociar ciertas cosas que uno mismo también consulta en el día a día. Por ejemplo, el SIBO, que es algo que se ha dado mucho hoy en día en las redes sociales, que lo han visibilizado. Muchas personas que no habían encontrado solución a su problema y en realidad era el SIBO. Que ahí me gustaría también que nos pudiera explicar esa temática. Lo que ustedes quieran, depende del tiempo que ustedes Doctor, este es fácil. No, es que mira, sí es importante, está explicado ahí, pero por ejemplo, cosas mucho más serias que eso, porque el SIBO no te va a producir muchas molestias, pero no te va a producir daño. ¿Ah? Pero por ejemplo, te estoy hablando, a ver, no sé, unos 30, 40 años atrás, o sea, una enfermedad que sí te produce daño en el intestino y te produce síntomas muy parecidos es la enfermedad celíaca, donde tienes intolerancia al gluten. Claro. ¿Ya? Eso no tenemos cómo diagnosticarlo hace 30 o 40 años atrás. Y todos pensamos que era una enfermedad que tenían los niños cuando los perros lo conocían muy bien, cuando no crecían como debían crecer en altura, ni en peso, ni nada. Decían,
ya está como le dice la guatita, qué sé yo, sí, puede que sea esto, y se hacían algunos estudios más o menos complicados, y llegaban a la conclusión de que efectivamente lo que tenían era ese problema. Fíjate que ese problema lo tiene más o menos 1 en 100 personas en todo el mundo. Eso es muy frecuente, independiente de la edad, del sexo, de la etnia, de lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Entonces, ¿y qué diagnóstico hacías tú en esos casos? Si las molestias eran similares. Siempre tiene colon, tiene colon irritable. Porque además agrega eso que por mucho tiempo, y hasta hace unos pocos años atrás, yo te diría que todavía no es de conocimiento ni siquiera de todos los médicos, digamos, se pensaba que todas estas molestias del colon tenían que ver con las tensiones nerviosas. Y entonces, oye, todos tenemos problemas. O sea, es difícil que alguien viva el paraíso más o menos eterno, ¿ya? Entonces resulta que tienes molestias abdominales, tienes problemas, tienes colon irritable, si es que no te encontraba la causa. Pero así como la enfermedad celíaca, no es que hayan ido apareciendo, siempre ha existido. Claro. Pero resulta que ahora se diagnostican, entonces resulta que la cantidad de pacientes que efectivamente tienen lo que en términos científicos se llama síndrome de colon irritable va siendo cada vez menos, porque muchos de esos se han convertido en enfermedad celíaca, que tiene un tratamiento específico, en SIO, un tratamiento específico, y así varias otras. Doctor, con el paso del tiempo también y dentro de las consultas que usted va siempre practicando con pacientes, ¿cómo es que nace la posibilidad de poder generar un libro que pueda acompañar a todas las personas en sus procesos efectivamente del dolor, del desconocimiento? Aquí hablamos de puntos que son importantes, que tienen relación con algunos, como bien dice usted, enfermedades, ¿verdad? Patologías, los cálculos, la gastritis, ¿verdad? La importancia de, por ejemplo, la endoscopía, del omeprazol muchas veces que es mal utilizado, exacerbadamente utilizado. ¿Cómo es que usted decide plasmar un libro como este para que la gente en casa pueda tener, ¿cierto?, una directriz frente a muchas cositas que quizás les puede estar pasando? Mira, se juntan dos cosas. Yo lo encuentro que es como parte de mi profesión. Okay. Yo soy médico, así que no solo tengo que hacer la actividad de tratar de curar, ¿no es cierto? Sino también de tratar de enseñar un poco. Así que de ahí sale. La verdad es que eso no es una cosa que te surja. Bueno, te surge espontáneamente, pero es largo. Claro. Entonces ya tienes harta experiencia, porque eso no tiene nada de complicado. Claro, pero o sea, ahí no hay nada. Son términos básicos que hablan de ciertas patologías. Absolutamente básicos. Entonces, exacto, la verdad, que a nadie se le ocurra que ahí van a aparecer términos raros. Claro, nos devolvemos. Doctor, pero ¿esto se debe al aumento, por ejemplo, de las consultas o simplemente que querías finalmente realizar un libro que pueda acompañar a la gente? No sé, pues yo te diría que deberían disminuir las consultas, claro, o hacerse más pertinente. Ajá. O sea, frente a cosas que la gente no le da mucha importancia y tiene que darle importancia a que consulte. Te doy un ejemplo. Bueno, ya lo voy a tratar más en detalle, entiendo. Pero suponte tú, si uno ha tenido una, comillas, digestión, tránsito intestinal es el término que se debe usar, ¿ya? Pero el paso de los desechos a través del colon para ser eliminados, uno ha tenido siempre una digestión de una manera determinada, ¿ya? Y supongo tú hace un mes, sin ningún cambio de alimentación, ni de actividad, de nada, te cambia totalmente. Te cambia totalmente y se mantiene. Ya, eso te tiene que llamar la atención inmediatamente. Y mucha gente, no, pero por último, cuando ya es mucho, te van a consultar algún médico, te dice, estoy estítico, qué sé yo, me cuesta tanto, uso laxante. Pero eso después de tomar laxante unos cuantos meses, ¿ya? Entonces, eso debería ser un grito de alarma al tiro. O sea, porque es una de las funciones, y ahí sí específicamente del colon, ¿ya? Una de las funciones es eliminar los residuos. Entonces, y tiene que eliminarlo con cierta periodicidad, ¿ya? Que tampoco es tan estricta como que la gente. Tengo que evacuar todos los días. Si lo hago cada 2 días, ya me empiezo a asustar. No. Ahora, si tú siempre lo has hecho todos los días y de repente empiezas a hacerlo cada 2, 3 días, 4 días, 5 días, ojo.
O al revés, suponte tú, en vez de que te aparezca esta estitiquez, tiene otro nombre científico, que te aparezca después de un tránsito normal, te aparezca diarrea, que se prolonga, no tiene ninguna característica especial, no son muchas veces al día, no tiene fiebre, no hay con sangre. Doctor. Entonces la gente lo aguanta, pero es que eso tampoco es normal. Y es una señal, en ese caso importante, de que el colon le está pasando algo. Pero, por ejemplo, este aumento, hay un aumento igual de casos del colon por producto también de otros factores, por ejemplo, de riesgo como el estrés que estamos viviendo también en una sociedad que está bastante acelerada. Eso hace que nosotros también desde nuestro organismo reaccionemos o se canalice ese estrés, ¿cierto?, a partir de nuestro organismo. ¿Cómo ve también esa situación de cómo llegan sus pacientes a la consulta y que de alguna forma también refleja parte de los síntomas que ellos presentan? Hay que separar dos cosas ahí. Ustedes escucharon a la colega que estaba aquí antes. Ella les habló que en general tenemos bastantes defensas, se llaman nativas, con todas las puertas de entrada que tenemos, o la piel, el respiratorio, o tubo digestivo. Tenemos defensas nativas frente a diferentes problemas, ya que actúan. Pero además tenemos el ambiente. Y entre todas las cosas del ambiente está eso que estás mencionando tú, la tensión, nosotros llamamos estrés porque eso tiene varias acepciones, pero la tensión nerviosa, digamos, ¿ya? Pero yo diría que ya está bastante claro hace algunos años, por estudios de neurofisiología, bastante claro que el cerebro no va a hacer que el tubo digestivo funcione mal. No es así, no en este sentido. El tubo digestivo le va a mandar alguna señal a un cerebro intestinal que tiene un sistema nervioso intestinal, aquí, no tengo idea dónde está, aquí, un sistema nervioso intestinal y simultáneamente al sistema nervioso central. ¿Por qué aquí? Porque aquí están todos los programas básicos que hacen funcionar al tubo digestivo desde la boca hasta el ano, todos, ¿ya? Pero ¿qué es lo que no está aquí? ¿Cómo lo modula? Cuanto más, cuanto menos, cuanto más, cuanto menos. Entonces, simultáneamente lo mandas al cerebro, el cerebro le manda la orden aquí, no al tubo digestivo. Se lo manda al sistema nervioso central, al sistema nervioso intestinal, a una parte del sistema nervioso intestinal, para decirle, usted me está diciendo que está recibiendo alimentos y que por el esófago y que un trozo de carne, muévase más, muévase más, muévase más. Me dice que le está llegando alimento al estómago. Entonces, secrete más, secrete más, secrete más. Entonces, esa es la relación. Entonces, no sé, no es algo que esté completamente estudiado, pero yo te digo lo siguiente, por ejemplo. Imagínate que tú trabajas, no sé, trabajas en un negocio. ¿Ya? Eres dependiente de un negocio, ¿ya? Y es tuyo, ¿ya? Y resulta que llegó tu hora de almuerzo, ¿ya? Y te vas a disponer a almorzar alguna cosa que tienes ahí y te llega un cliente. ¿Tú crees que va a dejar al cliente ahí esperando a que tú termines de almorzar? No. Y va a almorzar 2 o 3 horas después cuando tengas tiempo. Está frío, no corresponde, qué sé yo. Y tenemos algo que es un sistema bastante complejo de relojes que nos hace funcionar nosotros en todas las funciones de nuestro cuerpo, no solo las digestivas, ¿ya? Y es a la que nos acostumbramos desde que somos bebés, ¿ya? Y en relación al tubo digestivo, una de las cosas que todos nosotros aprendemos de las madres nuestras, ¿no es cierto?, es horarios de comida. ¿Por qué esos horarios? Porque sí, no tiene ninguna importancia la hora que tú... Sí, pero tiene importancia, porque esa es la hora en que los diferentes segmentos del tubo digestivo van a funcionar de una manera determinada eficiente. Sí. Entonces resulta que si tú pasaste 2 horas de la hora que tú almorzabas habitualmente, obviamente que no va a tener un funcionamiento adecuado. ¿Y el rango de edad? Es también importante también dentro del cuidado de lo que es el colon, adolescentes, niños, personas mayores. Mira, a ver,
Hay varias cosas que se mezclan también. El niño es capaz de tomarte 2 litros de Coca-Cola, va a estar así y no se va a quejar. Ya. El adolescente va a comer a cualquier hora, va a tener algunas molestias, pero no se va a quejar. El problema es cuando ya está en la edad laboral, eres un adulto joven y ya está en la edad laboral. Y ahí todas estas cosas te molestan. Entonces ahí es cuando influye mucho todos estos horarios, las comidas, qué sé yo, ¿ya? Porque si tú no mantienes una rutina adecuada, vas a tener molestias. Si el tubo digestivo, como dice aquí, no es 4x4, ¿ah? Tienes que tener molestias. Y estás en etapa laboral. Entonces resulta que estás aquí, estás en un programa, suponte tú, y te tocó al mediodía alguna cosa, no puedes almorzar, y vas a comer cualquier cosa a las 4 de la tarde, a tu carrera. Claro. Bueno, obviamente que vas a tener molestias, sí o sí. Ahora, en personas, vamos separando. Otra cosa que es bastante frecuente en los adultos bastante mayores, ¿ya? Que muchas veces están en dificultad para comer, qué sé yo, les cuesta, se demoran más, qué sé yo. Entonces, no es raro que cuando estén en un grupo familiar los hagan comer separados y a veces en su dormitorio, ¿ya? Entonces, tampoco es la forma más adecuada para un adulto mayor y ahí no tiene nada que ver con lo que está comiendo en el horario. Tiene que ver que es mucho más agradable estar en un ambiente también satisfactorio para eso. La otra cosa, con frecuencia, sin tener ninguna razón, estos son mitos nomás, sin ninguna razón porque no tenga ninguna enfermedad de base que le impida, qué sé yo, una buena digestión, ¿no es cierto? O absorción de los alimentos. No, todo molido, todo pasado por sedazo, sin aliños, sin una... ¿Te imaginas una persona de edad separado del resto de su casa? No ve a nadie, no conversa con nadie. Aunque no conversa, porque escucha las conversaciones de los demás, vive junto con los demás, no está vegetando nomás, ¿ya? Y más encima tener una comida que no tiene gusto a nada, que es una papilla como de guagua. Depresión. No es vivir. Claro. Te das cuenta que son demasiadas cosas. Doctor, y hoy en día se habla del tema del colon, está más presente en las mujeres, en los hombres. ¿Cuál ahí es, qué podría definir respecto a ese caso? Y lo otro es que el tema, usted hablaba de la alimentación. Hoy en día también está muy en boga el tema del ayuno intermitente, donde dejamos 18 horas, 16 horas muchas veces sin comer para hacer este tipo de ayuno. Bueno, están empezando a buscarse estas otras formas de mejorar la eficiencia de toda la digestión, digamos, o la absorción del alimento y todo lo demás. Y se está buscando esa, no hay suficiente elemento para decirte si esto es bueno, esto no, esto aquí, qué sé yo. Hay demasiados estudios diferentes, ¿ya? Ahora, yo diría que de todas maneras, si tú no tienes alguna enfermedad que te vaya a alterar el proceso de absorción de alimentos y de digestión, como la diabetes, por ejemplo, ¿ya? Por nombrarte una, que esa no tiene nada que ver con el tubo digestivo, pero sí está íntimamente relacionada a las funciones. Si no tienes alguna enfermedad de base, basta con que tengas una alimentación completa, nada más. Alimentación completa, con una rutina adecuada y le agregas con una rutina adecuada de sueño otra función que también va junto con esta, ¿no es cierto? Para mantenerte una buena salud en general, ¿ya? Y que tengas actividad física, no necesariamente que estés en un gimnasio todo el día o todos los días, que sé yo, ir levantando pesas, ¿eh? Porque tengas alguna actividad física también, que no seas muy sedentario. Entonces, esas son condiciones de vida, ¿te das cuenta? Lo que te decía la doctora también, tomar contacto con el exterior, o sea, estamos tan metidos dentro de un ambiente protegido, ¿ya? Entonces que no tenemos posibilidad de estimular nuestra inmunidad innata, entonces estamos más afectos a enfermarnos de varias cosas que
justamente por exponernos a cosas que habitualmente no nos exponemos. Esa es una pregunta importante. ¿Qué es lo que hacemos mal a nivel social, a nivel de salud, que efectivamente hace que pueda aparecer el cáncer de colon? ¿Cuáles son las conductas erradas? Fumar. ¿Ya? En primer lugar. Oye, ¿tú y fumas? mucha que se fuma, y mucha que se fuma. ¿Ah? Y mucha que se fuma en Chile. Sí. Me estás midiendo. Primero, fumar. Fumar. Ya. Segundo, que consuman muchos alimentos procesados. Ah, ya, pero eso consumimos todo el país porque está todo industrializado. Pero perfectamente puedes no hacerlo. Pero es más fácil. Pero casi todo tiene gluten, doctor. ¿Ah? Casi todo no, tiene. No estoy hablando de gluten. Gluten va a tener problemas si tienes enfermedad celíaca. Si no tienes enfermedad celíaca, no hay problema. Claro. Nada. Ya. Si tienes enfermedad celíaca y consumes gluten, eso es otro cuento. ¿Ya? Horas de sueño adecuadas. Dormimos mal también. Rutina de alimentación adecuada. A las horas que aprendiste, qué sé yo, ¿ya? Si por alguna razón tienes que cambiarlo, después más o menos como una semana en, voy a usar términos de ingeniero, resetearse el funcionamiento de tu digestivo si lo vas a mantener por tiempo largo. El desastre es cuando vas cambiando todos los días de horario, ahí es casi imposible que tu digestivo funcione bien. Se estresa, yo creo. Ahora, si tuvieras todas esas cosas, y estoy hablando, te das cuenta de cosas ideales, porque pucha que es difícil eso que estoy diciendo. Yo sé que es súper difícil, pero tú me estás preguntando, ¿cómo podemos tratar de evitar? O sea, en general teniendo una vida sana, pero te das cuenta de lo difícil que es. Agrégale a eso todos los estresantes, o sea, que son todo lo que nos produzca daño del ambiente, que cada vez va aumentando más. Pero yo diría que fundamentalmente es no fumar, alimentación completa, rutina alimentaria y la menor cantidad de alimentos procesados. Dígalo con fuerza, procesados. Pero el alcohol también te aporta energía y en una cantidad adecuada. No tengo por qué hacer ningún daño. Le pregunté al paciente y puedo comer, que yo ají. Pero si no tienen alguna enfermedad que le esté produciendo, que tenga daño, un abuso, lo que sé yo, en algún momento determinado, ahí puede que sea. El resto del tiempo es lo mismo. Diga gente de edad que viene con parientes jóvenes y me cuenta, ay, sabe doctor, y que no me dejan comer ají. Seguro que a uno le va a gustar comer una comida sabría hoy. Doctor, y por ejemplo, hablando de lo que es propiamente el cáncer de colon, ¿cuáles son las señales que yo, tengo que ya estar atenta a mi organismo frente a esta enfermedad? Y lo otro, si una vez que se detecta, ¿qué tan agresivo es el tratamiento y sobre todo cómo afecta también al paciente? Ya, mira, una cosa que es súper importante, de todas formas, que hay que decirla, y no da miedo a todo el mundo, y por alguna razón que no está muy clara, se convierte combinación de todos estos factores. Antes uno empezaba a pensar en riesgo de cáncer de colon de 60 años para arriba. Ahora empieza a pensar en riesgo de los 40 años para arriba. Entonces ya es una cosa que llama la atención. O sea, si a los 40 años tiene alguna de las otras cosas que te voy a decir, ya tienes que prestarle un poquito de atención. ¿Qué pudiera hacer? Por ejemplo, que empieza a bajar de peso lentamente, ¿ya? Pero no voluntario. O sea, no estás haciendo dieta, no has cambiado para nada tu dieta y empieza a bajar de peso, ¿ya? Que lo que ya te había dicho, que cambie tu hábito intestinal, ¿ya? Y que no es que cambie un día o 2 días, no, sino que te cambia ya en forma definitiva y clara, digamos. ¿Se va más frecuente al baño o menos? O más frecuente, claro, o sea, o menos. Con diarrea o con lado. hepatitis, con las dos cosas. Ahora, junto con eso, si a eso le agregas tú que diarrea o hepatitis se acompaña de sangramiento, que cuando es de la parte baja del tubo digestivo es rojo claro. Rojo claro. Entonces, ojo, porque una persona joven tiene un poquito, unos hilitos de sangre roja, junto con las deposiciones, es decir, no, es que son hemorroides. Sí, puede ser, es la causa más frecuente de eso, pero no siempre.
tengo que asegurarme. O sea, ahora tengo que asegurarme. O sea, sangramiento que se produzca en forma reiterativa, tengo que asegurarme de todas formas. La otra cosa, que en algún examen, sobre todo que traiga ninguno de estos síntomas, que por desgracia es bastante corriente, ¿ya? Y tiene el diagnóstico cuando la persona ya casi no se puede hacer nada. ¿Examen para poder detectar? Perdón, antes me faltaba una cosa. Si por alguna razón te hacen un examen, un hemograma, un simple hemograma, y te encuentran una anemia de un tipo específico que es por falta de fierro. Entonces, ahí tiene la posibilidad, lo más probable es que sea porque estás perdiendo fierro y lo estás perdiendo por sangramiento. En una mujer se consideran dos cosas, o sea, reglas muy abundantes, bueno, ahí sí, de todas maneras, reglas muy abundantes, pero también puede ser de tu digestivo. Y ahí hay exámenes que te permiten averiguar si estoy perdiendo de tubo digestivo. En un hombre, solo de tubo digestivo, indudablemente. ¿Ya? Ahora, cuando ya tiene, por esta causa, la sospecha, entonces, si es una persona joven, probablemente, no te podría decir, pero hay un examen que te detecta la pérdida de sangre que no se ven en las deposiciones. Y ya es una forma de partir, digamos, con esto. Sangre oculta de deposiciones se llama, ¿ya? Ahora, si ya tienes una sospecha fundada, entonces tienes que ir a mirar dentro del colon con una colonoscopía, que es un tubo flexible, molesta indudablemente, porque además no solo el examen, sino que tienes que tener un intestino totalmente limpio para poder detectar cualquier alteración, ¿ya? Y durante el examen te pueden tomar muestras de tejido, ¿no es cierto?, en cualquier zona media sospechosa o lo que sea, y ahí tú tienes el diagnóstico. Ahora, si tienes el diagnóstico va a depender, como me preguntaba